Entonces Rick Rubin dijo, le voy a hacer una pregunta. Tal vez la gente aquí nos va a mandar a la jodida con lo que respondimos, ¿verdad? Pero nos dijo, ¿les interesa abrirle conciertos a Red Hot Chili Peppers y a Beastie Boys? Y nosotros, no. Corta el podcast, aquí se terminó todo este rollo. Y el otro se nos quedaba viendo, ¿por qué? Y luego, porque implica venirme a vivir a Los Ángeles. Dice el vato, de volada, aquí les ponemos casa y todo, ¿no? Y nosotros, ¿y de qué es lo que te gusta? Le hice yo una pregunta a Rick Rubin. ¿Qué es lo que te gusta a ti del Gran Silencio? No, pues esto. Le dije, pues es que esto que estás escuchando se nos da nada más en Monterrey. Yo no pienso venir a vivirme a Los Ángeles porque ¿de qué voy a escribir? Hoy estamos con un hombre que provoca arte en varios frentes. Música, ilustraciones, narrativa, producción. Es un tipazo, es un titán del movimiento del rock en español en nuestro país. Es un honor tener con nosotros por fin a mi querido Tony Hernández a profundidad. La pura sabrosura y el puro vacilón, decía Fito Olivares. ¿Cómo se llamaba esa, la gallina? La gallina. Uno de los mejores músicos que hemos conocido. A mí me encanta Fito Olivares, me encantan los Tigrillos. Me gusta mucho el guapango, me gusta mucho la música tejana. Pero bueno, esas son otras historias. Primero que nada, mi querido Tony, qué gustazo verte, qué gustazo tenerte. No, pues imagínate, yo todavía bien feliz. Soy tu fan, soy fan de tu proyecto. No solamente con El Gran Silencio, sino todo lo que produces, lo que haces, lo que creas. Tienes mucho tiempo haciendo arte. Sí. Y es un honor tenerte aquí a profundidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Muy traqueteado, mucho trabajo, gracias a Dios. Tenemos muchísimo trabajo con El Gran y tengo mucho trabajo con mis otros proyectos también. Estamos haciendo demasiadas cosas. Este año que pasó fue un año muy, muy interesante. El 25, ahora el 26, tenemos 4 discos en puerta. Estamos produciendo 4 discos. Oye, más que Creedence, 1 por año. Sí, no, es que hubo un lapso que nos tardamos un poquito, pero nosotros somos así. Como no tenemos compañía disquera, somos muy de la onda punk en el sentido de do it yourself, hazlo tú mismo. Independiente. Entonces se nos ocurre algo y lo vamos llevando a cabo. Yo sigo siendo los que creemos en las producciones completas, los discos conceptualizados. Cano hace que hace los EPs y los proyectos en corto y de una manera más brusca en vivo, y las demás integrantes lo que vayan aportando en composición se le da la oportunidad de que vayan aportando ahí también. Ahorita que tocas ese tema sería muy interesante y a mí me encantaría saberlo porque a mí me gusta mucho ese proceso, el proceso creativo de un artista. Tú dices que El Gran Silencio es como un colectivo de ideas, de músicos, de compositores, de cantantes o de gente que está en el escenario, incluso que administra El Gran Silencio también. Todos hacemos un trabajo específico. Ahora, en el proceso de decir, eso me encantaría saber, antes de entrar a todos los detalles de tu proyecto y los proyectos que siempre has tenido, ¿cómo es hacer un disco para El Gran Silencio? ¿Quién convoca? ¿Cómo llegan las ideas? ¿Cuánto se tardan? ¿A dónde van a grabar? ¿Sigue siendo bohemio? ¿Sigue siendo a la vieja escuela? ¿Qué es lo que me encantaría saber? No, hombre, es que está bien padre. Mira, como el organigrama del Gran, somos 2 regentes en un colectivo, le decimos la cooperativa Pascual, es de cooperativa, pero hay 2 regentes que crearon una idea y un estilo que tenemos que respetar en ese sentido, ¿verdad? ¿Quiénes son los regentes? El principal cabeza es Cano Hernández, que es Capricornio Man. El Canito. Y luego ya soy yo, ¿verdad? Y convocamos a este colectivo precioso que ha durado muchísimos años y ha tenido muchísimos integrantes. Desde el inicio, Cano y Papo fueron los principales en El Gran Silencio. Te digo que desde que ellos empezaron se hizo como un colectivo, se juntaban en la biblioteca del Estado, leían, hacían cadáveres exquisitos, escribían, una cosa súper, súper chida. Y de ahí sacaban canciones y conceptualizaban. Este disco se va a tratar sobre la muerte o de la hermandad de un poblado, y se llamó el primer disco Al Calor del Fuego. Me acuerdo, sí. Y después sacaron otro que se llamó La Muerte Niña y el Reino de las Sombras. Y hablaban sobre la muerte y hacían un colectivo muy padre. Estaba Papo, estaba Alcomas, estaba El Rebo, estaba Robert Smith, el dientón fresudo que él dice que se llama Robert Smith. Y armaron eso, ¿no? Yo nomás participaba como producción ahí, nomás checándolos, viéndolos, pero de una forma de juego, una forma de entretenida, porque decían ellos que como no sabían jugar fútbol,
Su entretenimiento era ese. Algo tenían que hacer. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? En el 87, 88. ¿Qué barrios estábamos viendo ahí? Granja Sanitaria, Unidad Modelo. Y de repente venía gente de San Bernardo. Todo lo que es el poniente. Se juntaba gente también de Santa Cecilia, Valle Verde. Entonces, es que el Gran de repente eran 4 y de repente eran 10 y después otra vez 4. Rebo, el Chuy. Había muchos integrantes ahí que era como un juego, como un colectivo donde iban aportando y de repente unos se aburrían y no, yo me voy a hacer otro que se llama La Maclovia y hizo un grupo que se llamaba La Maclovia y así. Se llamaba La Zona del Silencio. La Zona del Silencio en esa época, antes del Gran. En esas también fechas. Es muy buen nombre. Los dos son muy buenos nombres. Y luego ya entro yo después, que dejan de ser La Zona del Silencio para convertirse en el Gran, es cuando yo entro. Y entro así como que tenía mis proyectos que era Santo Niño y Atocha, estaba con Quetzalcóatl, que siguen tocando ahorita los tributos de los Doors. Y tenía otro proyecto que se llamaba La Vil Decidia. Y entraba ahí con el Gran, ellos ensayaban con los instrumentos de La Vil Decidia. Entonces tocaban ahí y armaban todo eso. Ya me quedé con el Gran y me gustó ese colectivo. Siempre fue así. Entonces entre Cano y yo empezaron ya a utilizarme de cierta manera como para dirigirlos. Y empezamos a armar algo bien padre, bien bonito, que se llamó El Gran Silencio. Con sus integrantes iniciales era totalmente rupestre. Era un bote de cartón, 2 guitarras acústicas, una armónica y un sampler Casiotón SK1. Entonces estaba muy padre la onda. Hacíamos muchos efectos de sonidos con los teclados, ¿no? ¿Dónde se grababan? Ahí mismo en mi casa, de una manera muy rústica. Entonces lo que hacíamos es que se compraban cassettes en limpio y en una grabadora, esa es la Sonic, y una Feature. De cromo. Sí, de hecho eran de cromo, de los que eran carretitos. Sí. Ponían y tocaban la pura base. Y luego después reproducían esa base y en la otra grabadora empezó a grabar y se reproducía la música ahí y luego grabábamos sobre esa base en otro cassette y luego ese cassette lo poníamos acá y hacíamos la mezcla final era alejándote de los micrófonos. ¿Tú efecteabas? Sí, efecteábamos. Cano era el chido en ese sentido porque él llevaba sus ideas a cabo. Decía, quiero meter los samplers de la película de El Bulto, de la película El Bulto, ¿no? Y metíamos samplers. O quiero meter los de Frida Materia, no sé cómo se llamaba la película, la primera. Y metíamos samplers de películas, hacíamos sonidos extraños con los teclados. Pura experimentación. Sí, y no teníamos batería, entonces tocábamos con un bote que era el de la ropa sucia, un bote de cartón que después lo decoramos y era Papo, Comas, Cano y yo. Al final ese colectivo se hizo más pequeño. ¿Qué decían, por ejemplo, ahí en ese momento? Quiero imaginármelos en ese cuarto. Me identifico un poco o mucho porque yo grababa mis demos de radio en el baño haciendo efectos. Sí. En una grabadora chiquita y cortaba yo y editaba según yo. Estábamos locos. Exactamente era lo locos. mismo. Pero ¿qué decían, por ejemplo, la gente que estaba alrededor? Los papás, los hermanos. ¿Qué están haciendo estos cuates? O ya cuando yo no apoyo. estaba en el grupo, cuando tenía mi otro grupo, yo estaba trabajando y estudiando a la vez. Mi mamá los tenía como escondidos, ¿no? Tenía una campanita abajo. Entonces, cuando yo llegaba, mi mamá tocaba la campana, cling, 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 y todos guardaban todos los instrumentos y se quedaban sentados ahí. Por eso tenía que ver mucho lo del silencio. Mi mamá le decía los silenciosos. Ok. Y el lugar donde estaban, la zona de trabajo era la zona del silencio porque se suponía que no deberían de escucharlo nadie más que ellos. Era como un ejercicio de mantras, de cosas bien padres. ¿Y cómo bloqueaban el silencio? ¿Cómo bloqueaban el sonido? Cerraban todo el cuarto, el cuarto mundo se llamaba, el cuarto mundo. Oye, pura filosofía, pura metáfora, pura. Está padrísimo, está padrísimo. Entonces cerraban el cuarto mundo y se encerraban en el ropero y tocaban. Entonces tocaban ahí ellos y se grababan. Lo que hacían era que después esos cassettes los maquilaban, toda una caja de, por decir, 100 cassettes, y se los llevaban al Chilango que estaba por la preparatoria número 1, ahí donde estaba el mercado. Sí, cómo no, el famoso Chilango. En Reforma. Sí. Y el Chilango, ellos les hacían las portadas a lápiz o a colores, las coloreaban, grafiteaban y los ponían con un montón de cassette piratas y la gente llegaba y a ver, ponme a ver qué tiene. Y cuando ponían los del Gran, ese está bueno y se los compraba la gente. Pero ¿cómo hacían las copias? De cassette. Sí, y los efectos, así como tú dices, con pausas o a veces quitábamos la tapa, le ponías una aguja de coser grande
Y le ponías y le hacías haciendo rebajado, la onda como de efecto, como Scratch. Como Scratch. Sí, sí. Entonces hacíamos eso. Que me identifico mucho porque no había nada. Y luego hacíamos locuciones también raras. Teníamos un micrófono con el sampler y sampleábamos y la muerte es parte de la existencia. Pum, y pam, y empezaba la canción. Pum, pum, pum. Y había mucha poesía en ese primero gran silencio, ¿no? Son grandes poetas. He escuchado mucho de la narrativa de ustedes, es mucha poesía urbana. Sí, sí, tiene que ver mucho con que consumíamos muchos libros y leíamos mucho, muchos basados en obras mexicanas, ¿no? Ahorita basándonos en todo eso que me platicas, quisiera entrar con un paréntesis fuerte, sobre todo con una persona como tú, que para mí eres culto, eres artista de verdad en toda la extensión de la palabra, junto con todos los que te acompañan en el gran. Había discos, tú y yo lo hemos platicado varias veces, que se tardaban años en hacerse, canciones. Claro. Que se tardaban años en realizarse. Sí, sí. Y hoy día, pues estamos en este tema de la inteligencia artificial, de que ahora el ordenador o la computadora te hace las canciones, ¿no? ¿Y qué piensa alguien como Tony Hernández, que me estás describiendo, si me permite la comparación, algo como lo que Creedence hacía? Ajá. Que buscaba sonidos en el patio, que con el rallador del queso, los ralladores para lavar la ropa, todo eso lo sacaron ellos. Y siempre he visto yo al Gran Silencio como un inventor de sonidos, tipo David Byrne, de alguna manera. Claro, ¿no? claro. Científicos de la música. Ahora, esa es parte de nuestra influencia, los Creedence. David Byrne con los Talking Heads. Y en México está el grupo La Tribu. Uy, grupazo. Entonces, sabíamos que también elaboraban sus propios instrumentos. Jorge Reyes, Cepeda. Consumíamos somos muy consumidores de arte, de música y de todo. Entonces, pero un constructor de música como tú, porque son lo que ustedes son, constructores de música, al ver todo eso que está pasando hoy, honestamente, ¿qué sientes? Creo que quien inventó y la idea es como siempre lo comparo con la cámara fotográfica. Quien inventó la idea del camino hacia la inteligencia artificial, eso ya lo había visto con Spielberg en una película que se llama Inteligencia Artificial, que se la recomiendo porque buenísima. Hay que verla para entender lo que está sucediendo hoy en día. Es una consecuencia de de deseos muy grandes para que los demás pudieran hacer lo que nosotros hacemos, y que a veces eso causa mucha extrañeza a uno como compositor o creador o creativo en esta forma, de que tus amigos no pueden hacerlo. Entonces, si dices, si mi camarada que está pasando por esta depresión, o si está sufriendo de cierta locura de que no puede salir de un hoyo, si hiciera creativamente lo que yo hago, si se acercara un poquito a entender esto, tendría una vida más sencilla, más fácil y una ventana, un horizonte más amplio para poderse desarrollar. Y creo que conforme el ser humano ha ido avanzando en la creatividad, en creando herramientas, se nos pasa un poco la mano y nos desfasamos de nuestro deseo de que todos puedan lograr hacer lo que uno hace, y le ponemos como si fuera un frasco de Gerber con la cucharita darle de comer. Y creo que eso lo ha ido malinterpretando el usuario. Más sin embargo, creo que es una muy buena herramienta, porque para eso íbamos. Lo comparo con la cámara fotográfica en épocas de pintores, de los grandes pintores, cuando hacían los retratos Rembrandt de los reyes. Siempre fue una cuestión, siempre con la onda de los reyes, la onda de la monarquía. Sí, de la monarquía, ¿no? De decir, hacerles retratos, y de repente salió que alguien con una emulsión, con una emulsión de ciertos elementos de fósforo y todo, de repente, pácatelas. Ahí estaba. Se retrataba algo y crearon la fotografía. Entonces, el pensamiento, el sentimiento que tenían los grandes retratistas o pintores del siglo XV, cuando empieza, o del XVI, XVII, cuando empieza la cámara fotográfica, decir, ya valimos pito, ¿no? Porque ya nadie nos va a contratar para hacer un retrato, porque ya le toman una foto y ya sale ahí. Es como cuando llega la revolución industrial, es cuando llega la imprenta con Gutenberg. Bueno, todo esto empieza a cambiar, pero la diferencia es la manera en que vemos las herramientas. El día que perdimos todo ese sentido fue con la televisión. Eso es una forma que yo pienso, y siempre lo ha sido así, porque la televisión es el hermano mayor de la casa. Es lo que decían en el libro del hermano mayor, ¿no? Del Big Brother. El día que dejemos de tratar a la televisión como si fuera parte de la familia,
como que es la que nos educa y eso, pues entenderíamos 100% de qué sirve la inteligencia artificial. Si vamos a ver la inteligencia artificial como el papá o el hermano mayor de nosotros, que es tan necesario como ahora es el móvil, el celular, vamos a cambiar muchísimo nuestra forma como sociedad. Desgraciadamente el capitalismo así es rapaz, es salvaje y nunca nos va a distraernos para que sigamos consumiéndolo como si fuera una necesidad prioritaria tener una televisión. Tú puedes ver casas de escasos recursos, muy escasos recursos. Con una pantalla de 60 pulgadas. Exactamente. Sí. O los celulares más modernos. Sí, y desgraciadamente no los vemos como una herramienta, los vemos como la necesidad en prioridad. Y ya valimos pito. Es que yo creo que es parte de la inmediatez de hoy, porque te sales más rápido en un canal de YouTube de lo que estás pasando mal que en leer un libro. Pero leer un libro te va a provocar mejores cosas. Y sensaciones, tienes toda la razón. El libro abre mucho a la imaginación. Totalmente. Hay un chiste muy que lo contamos a veces, ¿no? De que hay dos borregos comiendo basura y uno se está comiendo una película de VHS, ¿no? La cinta y le dice un borrego, ¿qué comes? ¿No? La película del Padrino. Dice, ¿y qué tal? No, estaba mejor el libro. Dice, siempre ha estado mejor el libro. Siempre. Porque nosotros le damos nuestra propia criterio, idea a lo que estamos leyendo, ¿no? Creamos la propia historia en la mente. Y eso siempre refiriéndonos a los horizontes amplios, ampliar tus horizontes. Y eso siempre ha sido, desgraciadamente todo ha sido el consumo, que es parte del capitalismo rapaz, como va perdiendo ciertas identidades el capitalismo de cierta forma, lo que hace es convencer por medio del consumo a escalas muy grandes. Y se pierde todo. Antes yo disfrutaba de las grandes voces de la radio cuando decían a continuación un tema del gran maestro Chucho Ferrer y la verdad en Napoleón, el compositor Napoleón en voz de José José. Te daban una explicación y disfrutabas, te temblaba el alma cuando oías que retumbaban las voces, ¿no? Y te imaginabas cómo era el rostro del locutor. Y luego los veías y dices, cabrón, está en chaparrillo. pero siempre todo era dejar un porcentaje muy amplio a la imaginación para que uno pueda crecer y ser creativo, ¿no? La creatividad solamente sirve para resolver problemas. Totalmente. Y desgraciadamente también ciertas partes de la manipulación consumista y la parte de la distracción, desgraciadamente es el que mantenerte como sonámbulo, ¿no? Atado a algo y se van creando métodos que uno hace en automático creyendo que es bueno para uno y van eliminando cosas. Ahorita están en un proceso, este siglo están en un proceso de eliminar la historia vieja y crear una narrativa. Todos los que nacieron en el 2005 para acá les están inventando una historia nueva. Ya no vale la pena saber de los aztecas. Mataban más de 5,000, más de 30,000 gente se comían y corazones. ¿De dónde sacaban tanta gente? O sea, mienten con una facilidad y la gente lo cree muy rápido porque como lo ve en las animaciones, en la internet, la inteligencia artificial y lo creen como real y la historia se va perdiendo, ¿no? Dejó de ser lineal la historia. Ahora son puntos nada más en el vacío y la gente, las nuevas generaciones lo comen muy rápido. Eso es lo peligroso. Hace poquito estuve en el estudio de Flip Tamés, estuvo platicando Flip y yo y me decía, le dije, oye, yo vengo del mundo análogo. Sí. Y no me asustó cuando saltamos al mundo digital. Pero saltar del mundo análogo al digital en producciones sonoras, en lo que tú haces y lo que yo hago en radio, a caer en la inteligencia artificial, decía Flip, bueno, ya es una distancia muy grande. Muy grande. Ya no es lo mismo. Ahí sí decía él, llámele a Sarah Connor, porque llegó Terminator. El gran silencio en su música, ¿qué tanto tiene que ver con la inteligencia artificial hoy día? ¿O simplemente sabes que es una herramienta que les puede ayudar a crear más cosas o no se está utilizando? No la utilizo, pero la estoy entendiendo porque es algo con lo que voy a tener que trabajar a futuro. Aquí hay dos formas de ver siempre y lo hemos entendido desde que veníamos del vinil. Fíjate, desde el vinil entendíamos cómo se producía un vinil cuando quisimos hacer un vinil. Sabías que la última canción del disco tenía que ser grabada a una velocidad diferente porque la revolución final del disco, la que vas a poner en el último de lado, va a correr más rápido en el sentido de la aguja en la revolución y tienes que masterizarla de cierta forma. Es lo mismo que hacer un prompt. La diferencia es que ahora tienen acceso a utilizar nada más cierto
ciertos presets de la inteligencia artificial. Le tomas una foto, agarras otra foto y le dices, aplica el sentido de la imagen 1 a la imagen 2 sin perder las características personales, físicas de la imagen 2, ¿verdad? Y te hace una imagen impresionante, ¿no? Ahí bien padre, pero no entiendes qué sucedió. Los que realmente saben utilizar la inteligencia artificial, lo que ves ahora de que hay un John Lennon cantando con el vato de Nirvana y así, para hacer eso es un proceso bien estricto de hacer un prompt, de escribir hasta los códigos de hashtags, diálogo, guión, slash, y luego decir ciertas características para que te salga. Para poderlo fabricar. Si la persona que lo hace es el chilazo, físicamente no se parece. Y hay unos que ya son prácticamente idénticos. Sí, pero aquí la onda es hacer los prompts. Y haber gente que vende prompts. Yo te puedo hacer yo ahorita que estoy tratando de estudiar la inteligencia artificial, yo te puedo hacer un prompt bien chido para que administres bien este programa. Y te lo doy en 4 horas. Te tengo algo interesante que cuando lo leas vas a decir es aplicable, pero no lo va a tener que hacer la máquina. Te va a dar ejemplificaciones para que tú lo hagas. Es como la cámara fotográfica y cuando eliminamos el rollo y pasamos a la tarjeta digital. Tú no entiendes cómo, o la gente no sabe por qué se graba el sonido en un vinil. ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser de cierta manera el vinil que es con una frecuencia que se va grabando? ¿O por qué de repente? Y cuando lo entiendes, empiezas a entender muchísimas cosas que por qué en las escuelas suenan voces los niños y los pizarrones están sonando por el calor, por la vibración. Lo que se absorbe ahí. Sí, entonces empiezas a entender muchas cosas. Bueno, los prompts esos son los códigos que hay atrás de un compact disc en cada puntito cuando el rayo láser lo reproduce, ¿no? Lo increíble de lo que es pasarte una canción en Bluetooth rápido aquí y allá y no entiendes cómo se disolvió aquí y se pasó para allá. Es una magia, desgraciadamente. Una magia nueva. Sí, no lo entendemos como consumidores porque estamos totalmente distraídos. La grande máquina nos está distrayendo a que solo lo consumas, no que lo elabores. No que lo entiendas. Y no lo entiendas. Desde el momento en que nos quitaron las etimologías de las escuelas, también somos un pajarito de pechito para que nos den un ulerazo. Sí, porque no sabes el significado de lo que estás diciendo. Yo cuando doy clases de creatividad y empiezo diciendo qué es creatividad, la racita, la nueva generación me sale con la musa que baja y el momento adecuado. Cuando no, espera, eso filosofía. Y empezó a ver como niño chiquito, ¿a qué te suena? Creatividad. Rebusca una palabra que se relacione con actividad. Bueno, sí, actividad. Termina la etimología en dad, en el dar. Dad, actividad, creatividad, la actividad de crear. ¿Y para qué sirve? Pues más para resolver problemas. No tiene nada que ver ni siquiera con la pintura ni con la música en el sentido general. En el abstracto sí, pero en lo general no. Si te quiebras un pie y estás acostado y te dan ganas de ir al baño, no hay nadie que te ayude, tienes que ser totalmente creativo y crear un método muy rápido creativo para pararte en un pie, saltar y llegar al baño a hacer del baño. Eso es ser creativo. ¿Tú crees que todo eso que está ocurriendo está mermando la creatividad natural de nosotros? No, pero está distrayendo que nos vayamos solamente a las redes sociales. Están sucediendo cosas fuera de las redes sociales. En México solamente creo, y espero que me estoy equivocando de a feo, pero es un porcentaje muy menor. Estamos hablando del 45% de los mexicanos que utilizan la Internet. Aún y así estemos muy adelantados. Todavía de 130 a 140 millones. Estados Unidos es el 90. Es el 90, sí. Todavía no llegan al 100. Londres está todavía creo que más alto. Nosotros estamos bajos. Estamos bajos, sí. Porque todavía hay lugares donde ni siquiera, o sea, muy apenas andan todavía con los celulares así y nada más es para llamar por teléfono. Y lo que ahí va el ejemplo. Cuando estabas tú joven, tenías que, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, hacer tu agenda mental. Sí. El teléfono de Pepe, el del maestro, el del carpintero. Y te lo sabías de memoria. 70, 97, 97 era el de mi casa. 426502 es la mía. Ajá. Y tenías que marcar en un teléfono de rueda. Sí. Ahorita no te acuerdas de ni uno y toda la agenda la tienes aquí. Las nuevas generaciones no tienen la capacidad de la memoria a largo plazo. Sí. Y la retención solamente la utilizan a un plazo muy corto porque es el scrolling mentado, ¿no? O sea, tienes que estar pásalo. Un sencillo de canción. O sea, ahorita te digo, han distraído y confundido tanto a la gente que piensan que el valor de una canción es lo que vale menos que un café del Starbucks o que unos chicles. Un paquete de chiclets te cuesta 60 y tantos pesos. Y una canción en Spotify o en iTunes te vale 12 pesos. 13 pesos. 13 pesos. Hoy estaba viendo un reportaje y lo di a conocer en mi programa de radio al aire.
donde Suecia es el primer país que acaba de decir no a la inteligencia artificial. Y todo es porque el mes pasado un cantante llegó al primer lugar por una canción que el cantante no existía. No. Ni los instrumentos, ni la inspiración. Entonces, se fue al primer lugar de las listas de popularidad, pararon las antenas y dijeron, a ver, espérense. Una cosa es que sea una herramienta, pero ahora va a ser quien va a dictar nuestros gustos. Claro. Es una línea muy delgada, Tony, de pasar de la inspiración a estar sobre o abajo de alguien que te esté dando algo que ni siquiera solamente porque suena bien o rima bien. Sí, es muy triste en el sentido de que el disfrute de la canción es un cuadro, una pintura para mi forma. Así es, cuando tallereamos en el Gran, cuando voy al estudio, es que yo les pongo a colorear un álbum. Es como con numeritos. Yo les doy nada más un trazo. Tallerear, yo lo tengo en la mente. Es como hacer taller. Sí, sentarte y decir, por ejemplo, en mi caso, como llamear. Yo voy a platicar nada más, por ejemplo, estoy armando ahorita el Audiofilia Subliminal Dub volumen 2, el lo-fi. Y les digo, ya tengo todas las maquetas de las canciones, ya están todas ahí. Es como entregarles el libro con los trazos en blanco y negro y ustedes lo tienen que colorear. Okay. Los metales van a decidir qué colores van a aplicar para esta canción, en el sentido de pintar el cuadro que yo ya hice, que ya tracé, ya puse el trazo. Y el bajo va a ser el otro color, van a escoger un color y lo van a hacer. Y lo que resulte va a ser la cooperativa de todos. Ustedes van a interpretar lo que el autor quiere decir aquí. A su manera. A su manera. Es como ver una película Batman. Siempre lo pongo de ejemplo. El Guasón. Muchas veces la gente confunde también porque el autor nunca o los autores no, desde los 2000 para acá, que no se dice eso de quiénes son los autores, nunca han sabido explicarle al público cómo es esto de tallerear una canción o de hacer una canción y de para qué sirve una canción, qué es una obra musical. ¿Por qué me dicen a mí maestro en la Sociedad de Autores y Compositores? Porque una cosa es ser maestro, ahí va lo de las etimologías, y otra cosa es ser profesor. Exacto. Maestro es que creas una obra que afecta a la sociedad. El profesor es alguien que se estudió y profesionalmente se dedica a enseñar. A compartir. Y a compartir la enseñanza. ¿Qué es la academia? Academia es un chingado blog. Si ves cómo nació Academus, que de Grecia era poner piedras para que la gente se sentara a su alrededor y escucharlo hablar. Ese era Academus y se creó una academia. La academia es el conjunto de gentes que están escuchando a un interlocutor que les está dando enseñanza. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Bien diferente. Tú sabes de mí, pero no me conoces. Exactamente. Conocerme es otra cosa. Tú sabes de cámaras fotográficas, pero no conozco cómo sabes que existe la Nikon F35 o la Canon T3 o la sabes, pero no tienes una. Oye, hoy día mucha gente piensa que sabe y conoce. Desgraciadamente, y también confunden también esto, ahora que es una aberración total, lo de la libertad de expresión. Sí, libertinaje. Sí. Tú tienes derecho de opinar lo que sea, pero no te podemos respetar tu opinión, porque si yo digo una pinche barbaridad, no tienes por qué respetar mi opinión, pero debes de luchar porque yo la diga. Pero aparte me la tienes que pedir. Si tú te sientes aquí, yo me digo, ay, güey, yo opino que tú estás bien pinche feo y la chingada. ¿Quién te pidió esa pinche opinión? ¿Verdad? Porque con qué huevos me las dices. ¿Verdad? Sí. No. Primero decir, tengo una duda. ¿Puedo pedirte una opinión? Sí, claro. Aviéntate como borras. Creo que estás bien feo. Te tengo que respetar. Ok, eso es lo que tú piensas y no me afectas en ningún momento porque hay respeto, hay intercambio, hay ida y vuelta. Pero cuando se sientan con los huevos en la mano para escribir chingaderas en las redes sociales, se sueltan como hilos de media. Sí. Aparte no se dan cuenta que se arriesgan a que también a ellos sean atacados. Y se sueltan como si tuvieran el conocimiento. ¿Y sabes qué es peor? La experiencia. Claro. Que la experiencia es bien difícil, es bien diferente al conocimiento. Claro. Porque tú puedes adquirir conocimiento de muchas maneras, pero la experiencia no. Yo siempre digo al aire una frase que me encanta: la sabiduría proviene de los abuelos. Claro. Porque realmente ellos son los que han peleado en la vida, la batalla, las experiencias. Sí. Son los que te pueden compartir de verdad. Y es que un joven tiene un problema y acude a una red social a un supuesto asesor, por ejemplo, financiero, que nunca ha tenido una empresa. No. Hay muchas cosas. El caso que güey que te dice, cómprate 10 casas, te quedas con una y vendes 9. Pues ¿de dónde saco chingado dinero para comprar las casas? Sí, o los nuevos que están ahí como enseñándote sus lujos, que realmente fueron heredados. Claro, porque también otra cosa que no entendemos es lo que es el privilegio. Porque el 80%, no sé si tú sabías,
El 70 o el 80% de los grandes capitanes de empresas son heredados en el país. Siempre han sido así. O sea, o más. Por eso nada más son 60 familias las que rifan en el país. Por eso mucha gente viene y te dice opiniones de qué hace esto para crecer. Sí, pero tú vienes de un crecimiento que te y la meritocracia y que todo te eso, regalaron. ¿no? Y ese niño que carga tinas con aguas con tinas todas las mañanas del rancho hasta el pozo y del pozo hasta el rancho no se está esforzando lo suficiente para ser rico. Y para mí es el esfuerzo verdadero. Güey. Claro. Sí. Pues porque todo ¿Cómo depende. hemos cambiado las cosas? Sí, todo depende de tu objetivo y hacia dónde vas. Al Gran Silencio ha sufrido mucho en ese sentido porque siempre hemos ido contracorriente. Somos los salmones de la avanzada regia. Siempre nos trataron de decir cómo y siempre estaban en desacuerdo en las maneras que trabajábamos. Siempre nos decían, ¿por qué así? No, están equivocados. Y nosotros, y volteé a ver a mi hermano y Cano me decía, ¿qué dijeron? Que estamos equivocados, Cano. Dale por ahí. Es por ahí. Al revés. O sea, sí, el éxito está aquí y hay hay 1000 maneras de llegar a ese éxito que tienes que decir qué es el éxito, ¿no? Y nosotros siempre nos íbamos por el lado más chipotudo, pero lo disfrutábamos de una manera más interesante. Te digo, ahorita tú te metes a mi Facebook y voy a tener 500,000 personas. Y para muchos soy un fracaso porque tal vez Cartel de Santa, Jumbo, Kinky tienen más de 10 millones de seguidores en un Facebook. Pero yo los quiero ver estos millones en vivo. En un concierto. Nosotros tenemos nuestra medida, decimos, somos exitosos. No nos gusta mucho la palabra éxito, pero decimos, bueno, algo que medir. Yo tengo que medir que en cada mínimo hay 100 gentes en cada estado de este país hermoso que conoce el Gran Silencio, 100 gentes. Y yo de eso estoy muy contento. Y luego si me voy para Sudamérica, mínimo hay 100 gentes en cada país de Sudamérica que conoce el Gran Silencio. Muchísimo. Y me voy para arriba a Estados Unidos y mínimo hay 100 gentes en cada estado de Estados Unidos que conoce el Gran Silencio. Y me voy a Europa y tengo 100 gentes en Europa, en cada país que conoce el Gran Silencio. Y esa ha sido nuestra forma de ver. O sea, tal vez para los demás que mediocre, pero ¿por qué? No, a ti no te conocen en Japón 100 gentes. Ni una. Tal vez sí, pero pues por casualidad. Yo lo mido de una forma diferente. Digo, tampoco es modestia locochona, ¿no? Es una realidad que tal vez a mí me gusta y a otros no les gusta decir que mediocre, ¿no? Pero también insisto con las etimologías, ¿no? O sea, cuando te dicen eres conformista, que por qué tiene que tener un cargo negativo ser conformista. Esos arquetipos estoy estúpidos. En un confort porque estoy a toda madre. Si yo quiero, me muevo. Si y no es quiero, bueno y es malo según mi percepción propia. Sí, pero para llegar a estar a toda madre tengo que hacer un esfuerzo. O sea, ¿por qué lo que piensan todos? Y aparte, ¿quién está a toda madre? Sí, nadie. Llega un momento que a lo mejor ahorita estoy cómodo en mi hamaca y de repente ya me picaron los zancudos y tengo que hacer algo. Y luego ya me voy conformando conforme voy trabajando con la respuesta de la morralla que me sobra de mi trabajo, ¿eh? Como dicen, el sudorcito de mis huevos. Entonces, cada quien mide su éxito. No hay una manera de seguirla. Y es una estupidez comparar. Es decir, no eres exitoso porque yo soy exitoso así porque es mi manera. No, esa es tu manera. La mía es Ford decía una manera, claro. Otro científico decía otra manera. El mágico Johnson decía de otra manera. Sí. O sea, todo el mundo tiene su manera de medir el éxito. Ahora, con todo esto que platicamos, inteligencia artificial y nosotros, bueno, al menos yo con tan poco inteligencia natural. No, hombre, ¿qué te pasa? Oye, Tony, ¿Sabes cómo tomar agua de una manguera? Con eso basta y sobra. Y sabe riquísima. Sí. ¿Has tomado agua de la manguera? Sí. Lo digo mucho en mi programa de radio. Güey. Tomar agua de la manguera en verano, en la infancia, sí. Con ese olor. Llegar corriendo. Que sabía como a plástico y tierra. Plástico y tierrita. Es riquísimo. Y luego los morrillos de ahora se mojan toda la cara. Hay maneras, ¿no? de tomar agua de la manguera. Tenemos hasta técnicas. Regar matas y poner el dedo para que salga más presión. O sea, es que tenemos que darle valor a todo eso y desgraciadamente hoy desvalorizamos todo porque tenemos muchas referencias y no eres exitoso porque sí es exitoso. Se dedican a lo mismo, pero él tiene 12 millones de seguidores. Y veo mucha apatía en los muchachos. Desgraciadamente. Mucha tristeza en los muchachos. Yo lo veo como distracción. Estamos muy distraídos, muy planos, muy poco efusivos. A lo mejor nosotros éramos demasiado efusivos. Pues es que teníamos un margen más amplio. No había más que imaginar y crear. No había otra cosa. Yo andaba en el camión a los 8 años. Igual.
O sea, yo ni de pedo dejo que mi niña se suba al camión a los 8 años. O sea, fíjate también el temor, el miedo. Cuando pasaban las baches y saltábamos hasta el techo, güey. Cuando te llovía y te ibas resbalando por la orilla de la calle. Y traía los camiones unos hoyos enormes y veías te veías como pasar el concreto, ¿verdad? Y frenaba y te echas una maroma. Y todo el rollo. No, desgraciadamente, o sea, aquí lo que hace que uno vaya evolucionando es la presión que tiene uno para poder resolver problemas. Y ahorita no existen muchas presiones. Uno como padre comete muchos errores. Nos quejamos de las nuevas generaciones, pero ¿quién educó a estas nuevas generaciones con miedo? Nosotros. ¿Quién nos educaron distraídos? ¿Quiénes les están dando ahorita el iPad, el teléfono al bebé para que el Cocomelon? Te dice tu hijo, uno de mis hijos me dice, voy al hiking. No, te vas a caer. Nosotros andábamos en mi casa en el centro, de tendedero en tendedero, y había 3 metros de distancia. No puedo rapar, vato, porque si vieras cómo tengo el casco y saltaba descalabrado. Sí. Entonces, todo eso, desgraciadamente, pues es una evolución muy extraña. Va a terminar siendo un caos como película de Mad Max. Vamos a estar todos locochones, ¿no? Con un sentido del pasado muy... ¿Crees que sea cíclico? ¿Tendremos un tope? Sí, sí es así, pero siempre cambian las maneras y las formas. Y las formas, pero siempre es el mismo objetivo. El objetivo siempre ha sido ser feliz, cabrón. Desgraciadamente estamos siendo felices con banalidades virtuales. Entonces estamos en una burbuja ahí, pero yo tengo mucha fe en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Yo creo mucho en ellos. Veo cosas que no veía en las mías también. No nomás veo, por ejemplo, cuando critican la música de hoy, los corridos tumbados o el reggaetón, la manera en que hacen el flow. Yo para hacer eso, yo batallaba un chorro, tenía que contar y hacer un montón de acrobacias, ¿no? Ahorita un morro te lo hace en un chas y no sabes por qué hacen tan rápido. Nosotros criticamos mucho a Bad Bunny, criticamos mucho a todos estos que están hoy día empezando a hacer música. ¿Y tú cómo los concibes como experto? Yo los admiro muchísimo. La bronca es el punto y seguimos con las modos y las formas, ¿no? O sea, ¿crees que no los hemos entendido nuestra generación? No, porque no estamos viéndolo desde su contexto. ¿Qué puede hacer un vato que está encerrado todo el tiempo en su casa y no lo manda ni siquiera al Super 7 por las tortillas? Eso iba así, porque te da miedo que le pase algo. Claro, te lo vas a traer un ovni, te va a ahogar, te lo van a matar un carro, te lo van a robar, le van a sacar un riñón. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace el vato? Toda su realidad está dentro de un juego de PlayStation. Está escuchando música en Spotify con artistas falsos. Está viendo charts falsos. Nos lo aplicaban también a nosotros de cierta forma. Mira, cuando estaba lo del Gran Silencio, el Billboard siempre me gustaba ir ahí a Saharis y preguntarle cómo se llamaba este vato de Saharis. Era Beto Serna. Beto. Y acá en Music More, Nisin Maya. Nisin y los hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjate, conocíamos a todos ellos, teníamos interacción con quien te vendía la música. Entonces llegaba y le decía, estaba Alejandra Guzmán en primer lugar. ¿Cuántos discos ha vendido? Nos digo, el mes ha vendido 15, vato. Pero ha vendido más que Alejandro Fernández, que Martín y que fulano. Entonces decía, pero ¿a poco no ha vendido Caifanes? No, Caifanes vendieron uno en el mes. Y no entran a los charts, ¿eh? O sea, eran bien poquitos discos en realidad. Sí, era marginada la música. Sí, entonces decías tú, no quiero saber cómo le está yendo al mío, ¿eh? Y luego después vas viendo que de repente aparecía y, oye, ¿cuántos he vendido? El Gran con el Dofos. Decía, tengo que crear un sistema para venderlos todos porque necesito ponerle celofán a los cassettes. Entonces yo armaba un concierto, armábamos el Gran Silencio en el Esquizo, un concierto. Con Luis González. Sí, con Luis. Y le decía, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Beto en el Saharis. Y le decía, Beto, no quiero que los vendas a consignación. Te vamos a dar 100 boletos o te voy a poner aquí 300 cassettes con 300 boletos. El que lo compre le das un boleto para un show gratis. Es decir, tu boleto era la compra de tu disco. Sí. Ok. Entonces compraban un boleto y le regalabas un Dofos, ¿no? Y se le vendían todos, ¿no? Y a mí me daba lo que me correspondía y él se quedaba con su venta. Entonces decía, vendí todos, carnal. No, pues sí, pero tengo que hacer un show gratis en el Esquizo, ¿verdad? ¿Cuánta gente llegaste a reunir de esa manera? En un Esquizo que le cabían en el patio 1,500, 2,000 personas. 1,500 personas. Era un fiestón el Esquizo. Y esa vez fue una locura porque después los hermanos Maya, Nisin y todas estas gentes me decían, tráeme el Dofos a mí también, porque nada más a este vato. Sí. Pero a mí, tráeme el Dofos y camisetas. Entonces tenía que maquilar camisas
Y se le vendían el cassette con una camisa y otro boleto. Para los cuates, cohetes se llamaba, ¿no? Entonces tú eres un merchandising aparte de ser creativo. El Gran Silencio siempre ha sido así. Vendemos las camisas en público. Y yo si te vendiera los discos de hecho yo le decía a la compañía disquera, me conviene vender más los discos en los shows y venderlos en 100 pesos. Y van a venir en un show te voy a vender 300 discos. Y te voy a vender mis camisas y te voy a vender esto. Y se van a ir ahí las banditas, las cachuchas. Toda la merch. Sí, y se van a vender ahí. Y en vez de que lo pongan en una tienda, nomás se vendieron 20. Sí. En una semana. Sí. Sí, porque tienes el mercado cautivo de los fanáticos verdaderos. Y retiramos los discos de las tiendas. Cuando nos salimos de la compañía disquera. ¿Quién los firmó ustedes? ¿Culebra? EMI. Todos nos ofrecieron. Esa es una historia que muchos no saben. Todos nos ofrecieron. Llegó primero Pentagrama, que tenía Jaime López, Cecilia Toussaint, y no quisimos porque nos pagaban con cassettes. Como veía que vendíamos cassettes así, como te estoy platicando, decían, pues a estos vatos no interesa el dinero, vamos a darles material para que ellos los vendan y esa sea su ganancia de grabar un BMG disco. Con Culebra firmó muchos así. Claro. Santa Sabina, y La Lupe. Y ahí en Monterrey, Toxodet, que grabó así. Grabaron varios así de aquí de Monterrey y en BMG. Antes de la avanzada regia, ¿no? Que muchos comenzaron, no, que mucho barato, no es cierto. Toxodet salió primero su disco. ¿Quién puso ese nombre de la avanzada regia? Ricardo Bravo. Okay. Lo hizo con mucha bondad, pero a mí no me gustaba porque siempre existe eso, ¿no? El rock nacional son los del DF. Los de Guadalajara eran el movimiento tapatío, no sé qué, los el movimiento chicano de Tijuana, la avanzada regia de Monterrey, el rock nacional, la Ciudad de México, el DF. Entonces decían, ustedes ahí la llevan, ahí van avanzando. No lo veían como el significado de avanzada, ¿no? Como si tengo aquí un tornillo de avanzada para que a futuro... Sino que poco a poco estaban llegando. Ajá. Y entonces nos decíamos, siempre me recalcan a mí que estoy en desacuerdo con el mote. Es que para mí yo entiendo perfectamente que es un tornillo de avanzada que para que a futuro llegue a apretar bien. A futuro no. Dice, no, yo ya estoy ahí. Ahora, algo bien importante, Tony. Ustedes fueron la segunda o tercera avanzada regia, hacia eso vamos. Sí, claro. Ya había mucho anterior que había hecho cosas. Y nosotros somos muy conscientes porque nosotros somos consumidores de esa música desde los Belmonts. Exacto, Niña Violeta. Desde Vianney. Sí, no, desde. No, te estoy hablando Vianney, de. Sí, los TikToks, No, pero en Monterrey. Sí. Tenemos a Vianney Valdés, teníamos a los Belmonts, teníamos. Estaba el Clan del Martillito, más de todos. Es más, ¿cómo se llama Eddie González. La banda Machos, el de teclado, Bueno, Eddie González. Su papá, don Enrique González. O sea, toda la gente trabajó mucho por el rock. Jorge Barón. Tenían grupos de funk, de soul. Está el grupo El Amor, estaba la banda Machos. Esa fue la primera avanzada para mí. Eso es y con grandes éxitos. Si el término se utiliza discos. como lo quieren dar a entender, avanzada es de que alguien que está abriendo camino. Pero luego llegó la avanzada de ustedes. No, llegó Crazy Lazy. Crazy Lazy, Raxé, Niña Violeta, Boycott, todo eso. Anónimos Insurgentes, que grabaron discos. Fuscas y Nopales ya vino después. Sí, bueno, es que ya esos ya eran tan chiquitillos cuando Fuscas y Nopales tenían 12, 13 años. El Gran, Zurdok. Bueno, nosotros somos de todavía cuando está terminando Crazy Lazy. Tocamos con Crazy Lazy. Nosotros de veras. Llegamos a tocar. Es que nosotros somos la atrasada regia. Es que digo, comenzamos como en los 80s. Oficializamos en el 92 porque ahí dijimos ya nos vamos, ya no voy a trabajar en ninguna otra parte. Voy a dedicarme 100% a la música en el 92, pero Zona del Silencio, el Gran Silencio viene desde el 89, 88, 89. Estábamos junto con, te digo, estaban Anónimos Insurgentes, estaban Los Chicos de la Vuelta, estaba Le Fruit Company, estaba Tinta Blanca, estaba pues todos los grupos que tenía Clase del 57. Cantizani andaba por ahí. Cantizani ya estaba ahí. Estaba también el Gordo Lawrence, Patty Lawrence, estaban. Oye, pura figura. Sí. Te tocó una muy buena época. Sí. Puros de verdad, güey. Sí. Y los maestros de todos nosotros. Pero nosotros ya empezamos a hacer nuestros pininos desde ahí. Entonces alternábamos con ellos. Digo, Crazy Lazy para mí es una locura. Y todavía Le Fruit Company. Voy volando en mi Transam. No manches, es que yo disfrutaba eso al por mayor.
Y ya cuando empezamos a hacer el Gran, pues teníamos un soporte muy grande con Apocalipsis, alternábamos con Todavía ahí Apocalipsis. se coló un poquito Ricky Lewis con Tengo un mes Ricky con Lewis, pantalón, ¿te acuerdas que necesito sacó un disco? sirvienta. Ahí vienen los trajeados. Todo eso muy bueno. El también. estilo que después tuvo Gloria Trevi. Sí. Es que Él les componía las canciones a Trevi junto con ¿cómo se llama? Sí, Ricky Lewis hacía las canciones de Gloria Trevi. Sí. Ok. Hay 2, 3 canciones de Gloria Trevi que eran de Ricky Lewis y también de ay, se me fue el nombre. También un gran compositor que es el que hizo La Papa sin Catsup. Carnavalito. No. Bueno, Carnavalito la cantaba. Sí, pero... No. Carnavalito cantaba Qué ricas son las Qué papas. ricas son las papas. Sí, no. Con un poco de tomate. Se me olvidó el nombre, Chen, que me disculpe. Que Carnavalito Carlos. llegaba, Carnavalito llegaba con su bajo acá de 4 cuerdas. Fregón. Sí, ¿no? Pero no me acuerdo. Era de 4. De 4 así grandote, como tipo. Sí, y también Pink estaba, Floyd. y también estaba ¿Vips? Juan Pestañas que tocaban. Requinteaba. Sí. Y luego los Vips. Los Vips. El baterista Raúl, muy buen Y que baterista. en su momento rockero. los Vips como grupo de rock Ahí. y de soul eran muy buenos. Tienen grabaciones muy padres que, oye, si puedes ampliar para buen hip hop. Y luego se meten los Witchy Band. Oye, toda esa cultura que nació. Todo esto te lo estoy diciendo porque resume lo que voy a llevar a una pregunta que te quiero hacer. Y desde que concebí la entrevista contigo te la quiero hacer. Hay muchos lugares, lo he dicho muchas veces en este podcast, pero quiero tu opinión. Como epicentros de la música. El glam en el Sunset Strip de Los Ángeles, ¿no? Ángeles. El grunge, pues allá en Seattle empezó sí. por el mood. Decía Kurt Cobain que se iba a ese parque abajo de un puente. Te suicidas, dato. Sí, y entre el donde mood. más se consume vitamina A porque la depresión es tremenda. Grandísima. Sí, y bueno, mucha gente cuando no vamos lo a tocar entendía. a Seattle, 3 días ahí es terrible el tercer día. El clima, o sea, todo eso te da influía, depresión ¿sí? en automático así. Me acuerdo cuando Joy Division, los Smiths nacen en Manchester, Vernon Summer y todos estos, Ian Curtis, pues yo creo que terminó por eso con su vida. Manchester era un puerto así como muy oscuro, muy frío, mucha neblina, muy ardecón, muy no hay vitamina A, compa. no había, y todos traían de ahí su feeling. El epicentro de nosotros, entre el Café Iguana, los bares como el Esquizo, los antros y gente como tú, que lee, que estudia, que le encanta hacer arte. ¿Qué tan fuerte es el epicentro de la ciudad? Porque ha colocado en muchas frentes, en la comedia, en televisión, en radio y en música. Ya en deportes también. En deportes a mucha gente. ¿Qué sientes por Monterrey como epicentro cultural? Aunque no se ha explotado como debe de ser. No, es que desgraciadamente no nos valorizamos tenemos un complejo muy grande en México y más con los norteños, que tenemos siempre una división con los del sur. Sí. Y eso no es bueno. Y eso lo provocamos nosotros como norteños. Nos podrían admirar profundamente. Vengo de Chiapas de tocar en Berriozábal y creo que son de los pocos grupos que la gente le tiene un estigma sin que sientan ellos como que los ofende la superioridad. ¿Me explico? Yeah. Entonces, somos como nos dicen ahora los regiolangos, ¿no? Ya como eran los chilangos en su momento, en aquellas épocas de los 80, 90, de que todo terminaban las palabras en mente, comúnmente, mágicamente. Ahora nosotros somos un poquito más, decía Piporro, fíjate, Piporro nos decía, nos estamos volviendo cada vez más afrentosos. Muy afrentosos. Estamos confundiendo lo grandioso con lo grandote. Me llamaste una palabra, por eso, fantoches. Fantoches, somos muy fantoches. Muy fantoches. Entonces, como decías del epicentro y esa costa, es que nosotros somos pasaporteados. Tenemos una cultura muy diferente de lo que es ir a Estados Unidos, a diferencia de los del sur. Si te vas a Estados Unidos, los que están más arriba en Estados Unidos, al norte, son la gente del sur, porque ellos quieren ir para Chicago, van para arriba, van más arriba, Atlanta. Pero nosotros los norteños nos quedamos en la franja. Porque nosotros es como una religión. Cumplir 18 en aquella época, cuando yo estaba morro, en los 80s. Sacar tu visa. Pasaporteado. Ir a jalar y regresarte con un LTD machinzote o un carro mamalón, una troca. Un Malibú. Ándale, llegas con un Malibú bien afrentoso, ¿no? Con rines mamalones. No, tu idea no era quedarte en el gabacho. Era ir, jalar un rato, comprar herramientas, la pistola de aire para los clavos. O irte a Musicland. Sí. O irte regresar, a Oldies by Goodies. Comprarte los chetos, los Doritos. Los Hershey's. Sí. Ahorita es ir por tu bote de la ardilla ahí en las paradas de los porque ya no hay, lo demás ya está todo aquí. A veces yo pienso qué patético el que llegan y salen en las redes sociales con su vasote de la ardilla. El Buki de acá. No, el Buki. Es una gasolinera, güey. Me explico. Queda barato, güey.
Y es como un Oxxo de allá. Los lonches bien ricos de barbecue. Eso sí, los lonches de Roast Beef. Sí, están riquísimos. Están brutales, sí, ¿no? sí. Sí. Me recuerda a mi época cuando vivía en Kansas City, que todo era con barbecue. Y aparte son una empresa que compra otros productos que los quiebra y los embolsa en sus propias. Tienen desde nueces, pistaches. Es increíble, pero todo no lo fabrican ellos. No, mucha gente piensa que tiene la fábrica atrás con la ardilla. No, nomás lo reembolsan. Sí. Pero es interesante cómo nosotros tenemos este pensamiento y en lo musical era que nos llegaba el material primero que todo México. Creo que somos una cultura en la música muy alternativa. ¿Qué crees tú? Siempre quisimos pegarle a lo diferente. La bronca es que, como te digo, que el país en su época más neoliberal era muy centralizado y ellos eran los chidos. Si querías aparecer en la revista Marvin, en la Rolling Stone, tenías que ser del DF. No aparecía nadie fuera de ellos. Tú podías ser muy exitoso acá, pero ellos no te pelaban hasta que no demostraras. Y a nosotros no nos interesaba el éxito. Yo, en el conjunto, cuando nos juntábamos todos, la Tupaya, cuando íbamos a un concierto en La Tumba, que iba a estar la Tupaya, la Prófuga del Metate, Cuervos de Malta, Mamíferos y El Gran Silencio. Pura crema. Nadie hablaba de discos, de grabaciones, del éxito, que si vamos a ir, era de... Vamos a tocar. A tocar. Y vamos a ser tu público. Vamos a intercambiar. Y a la vez decíamos... güey, yo lo que necesito es sentirme arropado de que existe un movimiento. No nos interesaba grabar discos. Pero algo bien curioso que pasó, Tony, en ese tiempo. No sé si tú lo tenías también, porque yo estaba en 99 en ese radar. De repente bandas como ustedes, como Kinky, como Control Machete empezaron a sonar en Europa, en circuitos europeos, underground, y los tenían como alabados allá. Y nosotros aquí no los habíamos descubierto o no los queríamos descubrir. A mí me pasaba que cuando me iba, una vez que fui, es que siempre platico y me pasa lo mismo que el Alex Intec, chingado. Pero una vez fuimos a Alemania, en Berlín, y nos fuimos a una estación de radio, Rose the House, no sé cómo se llamaba. Y yo llevaba discos de rock mexicano, ¿no? Me pidieron discos, que llevaba discos de rock mexicano, pues llevaba del Tri, de Café Tacuba, de varios grupos, ¿no? Y de aquí llevé al Cabrito, el Gran. Y llevé de metal a, ¿cómo se llamaba? Maligno. Les gustó mucho Maligno. Y les gustó el Gran. Y decían, es que de estos tenemos un chingo acá. O sea, de rock como el del Tri. Hay un símil. Chingo. O sea, hay... Pulseadón. Sí, los que son así también medios... Britpop también. Uy, sí, pues estos no nos gustan. Eso no nos gusta, pero ¿qué chingados es esto? Entonces, o sea, ¿qué chingados estoy oyendo? O sea, escuchaban el metal de Maligno y Maligno sonaba de repente como norteño. O sea, tenía unos pasajes muy como el tan, 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 como cuando hacen los cortes norteños, ¿no? De tan, 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 metal. Yo decía, Maligno es otro pedo, ¿no? Para yo, ay, este metal, qué pedo, no es igual que el clásico metal que estamos escuchando. Y con El Gran Silencio, qué pedo con esto, qué es esto. Y con Cabrito también decían, esto es ska, esto no es ska. No me suenan más a los tamorileros de Linares, pero con mucha agresividad. ¿Verdad? Aquí estuvo Cabrito. ¿Verdad? Yo les dije que el Cabrito es una banda del pueblo, pues como ustedes. De pueblo en una pueblo. Banda del Siempre pueblo, fue enfocado en ese sentido. Somos álbumes fotográficos de nuestro pueblo, de Nuevo León. Si tú escuchas una canción como El Retorno de los Chuntros, te vas a acordar rápido de las señoras que están afuera con sus mecedoras platicando la tradición oral. Chulada, ¿no? chulada. O sea, hablamos de la tradición oral. Tenemos canciones así, tenemos canciones que hablan de duendes, canciones que hablan de nahuales, tenemos canciones que hablan de los mercados populares. ¿Y si son chúntaros ustedes o no? Sí, todos somos chúntaros en realidad. El norteño es chúntaro, ¿no? El chúntarón. Sí. El clase mediero wannabe es el más chúntaro. No, es el que más está dentro de porque quiere aparenta lo que no es, en cierta. Mira, el naco es eso. El naco es el que aparenta lo que no es. Y el chúntaro es el mal vestido, mal fajado, mal peinado. Piporro nos dio una lección cuando dijo, podrán criticarte lo mal peinado, lo mal fajado, lo mal vestido, lo mal trovado, lo mal cantado, lo mal bailado. Pero lo aventado, nunca. Aviéntese. Y nos decía, aviéntese. ¿Tú llegaste a convivir con él? Sí, llegamos a tener una amistad bonita. ¿De veras? Hicimos un homenaje, todavía con el Gran de los Botes, hicimos un homenaje en la Macroplaza y ahí lo conocimos. Estaba sentado medio adelante y cantamos puras del porro, ¿no? Con esa alineación.
cantamos montones de canciones de Piporro, como unos 15 canciones de Piporro. Y de repente ya no lo vimos y ya no le debe haber gustado al señor. No, me estaba atrás de las bocinas y la mezcladora. ¿Qué hacen esos locos? Todavía no teníamos ni siquiera acordeón, tocábamos con puras guitarras. Y ahí lo conocimos. Y luego nos invitaba a ciertos lugares. Vamos a platicar. Y oye, luego, ¿qué te compartía? Eso me interesa porque alguien como Eulalio González Piporro, que fue actor, que fue de los más conocidos en la República y que llevó el tantéyate de nuestra manera de hablar y actuar a nivel nacional, ajá. pero con mucha dignidad, y cantaba y bailaba y era un tipo genial. Pues, ¿Qué te llegó a compartirse que dices, oye, lo que Carlos, te digo es eso de ser aventado. Como los luchadores, aviéntate la tercera cuerda sin fijarte en un mortal hacia atrás. Sí, el dar pasos al vacío. Eso era bien interesante lo que nos platicaba, pero nunca platicamos de cosas. Nosotros nunca atosigamos con preguntas así. Platicaba una historia de cómo llevaba a la novia en una bicicleta hasta Monclova, bicicleta inventadas, ¿no? Pero en ese cotorreo, en ese cotorreo, pero nos encantaba la manera en que lo platicaban. No, que los cuernos, ¿no? Como si fuera chivo y era una bicicleta vagabundo, ¿no? Todas esas cosas con sus cuernos. Sí, ¿no? Que traía la morra que atrás. Éramos unos de ahí guerreros, me influenció mucho para hacer una canción que se llama Los Vaqueros. Ajá. Que era una historia de unos gringos y unos mexicanos que estaban en guerra, ¿verdad? Y al final el más cobarde de los mexicanos se casa con la güera de Estados Unidos porque todos se mataron y los únicos que se quedaron se hicieron una familia única. Por eso se llama Los Vaqueros, se llama esa canción. Y eso nació de una historia que me platicó Piporro. Qué que genial, decía que él cruzaba para allá y ya lo están esperando por las grutas de García. Ya lo están esperando con unas pedradonas acá para risquearlo, ¿no? El Güero Pecas. Y yo decía, el Güero Pecas. Y yo puse en la canción de que el Güero Pecas fue el que se casó con la hija de los otros, los Walton y los Walton. Los Walton eran los que acaban de volver a surgir hace poquito en una serie, no sé. Les recomiendo esa canción del Gran en el disco del Dofus, el que es el Dofus, Los Vaqueros. El Dofus es un discazo. Bueno, todos los. Y la manera que está hecha la hicimos como una burla, porque si había en cierto modo, todos comenzábamos de cierta manera queriendo imitar a nuestros grupos. La referencia inmediata eran nuestros grupos que tanto amábamos. Tú escuchabas y había algo en Prófuga del Metate. Ajá. Que escuchabas que había algo, pues, de ciertos grupos punk, ¿no? Como Primus o de repente los Fantomas, ¿no? Melvins. Escuchabas a Cuervos de Mate y escuchabas también a Primus, ¿no? Escuchabas a la última de Lucas y estabas escuchando Faith No More. Estabas escuchando y todos tenían... Living Color. O Green Color, ¿verdad? Living Color, sí. Living Color. Y escuchabas así varios grupos locales. ¿Cuáles son tus miras en tus grupos? Es que aquí no, la diferencia con el Gran, de esos grupos que decíamos, por eso hicimos Los Vaqueros como una canción de Primus, como la de Winonas, tiene un castor, ¿no? Pero decíamos nosotros, no podemos. En esa época queríamos imitar a Arturo Mesa, Jaime López, Botellita. Y de los gringos, pues a los Talking Heads, David Byrne, el Rey Momo, el disco El Rey Momo. Queremos como The Cure, pero no salía. Éramos tan malos ejecutando o tratando de copiar que no nos salía. Todo nos sonaba norteño. Entonces, aparte amamos el folclore norteño. Si yo tocaba una polka, me sonaba muy punk. Sí. Estabas hablando de Dead Kennedys, estás hablando de Ramones. Sí. No éramos tanto de los Sex Pistols, nunca nos gustaron los Sex Pistols. Los Ramones sí, nos gustaba, te digo, Yellow Biafra, Bad Brains. ¿Llegaste a visitar el CBGB alguna vez? Sí. ¿Lo alcanzaste? Cuando grabamos el disco Libres y Locos, nomás por fuera, no crees que entré. Están las justamente en Bowery Street, donde estaba el estudio Campo, donde grabamos, a la vuelta estaba el CBGB. Bueno, la magia ocurría atrás del CBGB. Porque ahí atrás donde se juntaba la Pat Benatar con la Deborah Harry. Sí, hacían sus rollos bien cañón. Y gracias a Dios, pues conocimos a Debbie Byrne, conocimos a varios músicos, conocimos a Melvin Adams, también de los Red Flags, Black Flags. Estaba también... Melvin Adams es una piola para el bass. Cañón. Y estuvo a punto de grabar una rola con el Gran. Neta. Sí, porque estábamos tocando y nos miraban por el vidrio y decían, ¿qué es eso? Estábamos tocando la de el reguilete, y los tenías ahí. Estábamos grabando y ellos ensayando con
Vinicius Cantuaria, estaban muchos músicos, Carlinhos Brown. Rick Rubin también tuvo acercamiento con ustedes. Sí, también tenemos una experiencia muy padre con Rick Rubin, historias ahí que no quiero platicar porque después salen como que soy el Alex Intec de la Avanzada Regia. Porque sé que es neta. Pues, oye, el Gran Silencio tiene 33 años oficiales, sí. Aunque son más. Nosotros... Y yo como gente de radio sé que tu circuito era europeo, pues a mí me consta. Y en Estados Unidos tocábamos en los lugares... Unidos, en los bares y todo eso. Que ni te imaginas, ¿no? Sí. Tocamos en Fillmore, donde yo estaba tocando y los fantasmas de Jimi Hendrix, de Pink Floyd, es como cuando va Chip Trick al Budokan. Cuando va Chip Trick al Budokan, que lo llena, que son como los Beatles. Sí. Aquí tenían 2 discos en Estados Unidos y no se habían pelado. Claro. Regresan y le dicen a los gringos, ¿quiénes son? Pues tenemos dos discos con ustedes, imbéciles. Sí. Pero bueno, alguien los adoptó. Claro. Tocamos en el Whisky a Go-Go, tocamos en el Roxy Gabacho, tocamos en todos los bares que eran de rock. Así ¿El Trovador les tocó el Trovador también? No, ese sí no lo tocamos, pero sí tocamos en muchos bares importantes donde tocaron todos los grupos chidos. Pero agradecemos a Rick Rubin. Bueno, y cuando llegamos a Estados Unidos, Rick Rubin nos conoció porque fue a un Tower Records. Y estaba viendo música y escuchó Libres y Locos que lo tenía el DJ. ¿En qué ciudad? ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, en el principal. Sí, estaba en Sunset Street. Estaba en Sunset, el que está el grande, el enorme, ¿no? Sí. Entonces fue y le preguntó quiénes son esos vatos, ¿no? Y el güey le dice, no, pues es el Gran Silencio, y lo compró el disco. Después se da cuenta que Tom Morello y de The Clash, Joe Strummer, lo invitaron a Las Vegas, a Rick Rubin. Y iban en el carro de Tom Morello y Joe Strummer puso el Libres y Locos y esos vatos yo los tengo y empezaron a dialogar del Gran Silencio. Joe Strummer de The Clash con Rick Rubin, de entre muchas producciones, vamos a decir Red Hot Chili Peppers, así todos los de entrada, de Run DMC, Public Enemy, todo. Black Sabbath. No, pues es un monstruo, ¿no? Sí. Supo de ustedes. Hubo un acercamiento para decir vamos a hacer algo. Cuando dicen esto está chido y se ve que sabe que hay más músicos interesados, los Red Hot Chili Peppers, que también produjo, en el disco venía el teléfono y hablaron. Además, el que contestó fue Poncho Álvarez, que le mando un saludo a Poncho Álvarez. Un abrazo, Ponchito. Contestó Poncho, amigo. Y bueno, hablamos de la oficina de Rick Rubin y les colgaba. Antes estaba haciendo una broma de 99. Les colgaba, ¿no? Eran estos vatos, ¿no? De la D99 y colgaba. Y luego ya pusieron a un italiano que hablaba español, Bruno, que habló y le no me cuelgues, te explico. Sí estamos hablando de la oficina de Rick Rubin. Queremos tener un acercamiento con el grupo. ¿Tienen alguna vuelta para Estados Unidos? No, sí, vamos a tocar en el Whisky a Go-Go o en el Roxy, uno de esos. Ahí mismo en California. Sí, ahí mismo en Sunset, ahí estaban. Al lado del Laux, donde era de comedia, ¿no? Sí. Entonces ahí tocamos. Cerca de Capitol. Y estábamos tocando y de repente veíamos en el público el barbonzote allá parado arriba en el tapanco. Y le digo que no, ahí está el Rick Rubin, vato. Y ya de cuenta que terminamos el show y el vato emocionadísimo con el grupo. Y se bajó y nos invitó a comer el otro día a su casa. Y ¿cómo es la casa de Rick Rubin? Era la casa de Madonna. Está en la mera montaña de Sierra. Es cierto, ese la compró. Sí, se la compró Madonna. Todavía cuando llegamos estaba recién quitando muebles. Los vitrales todavía tenían una Madonna ahí en los vitrales. Qué historia. Entraste a la casa de Madonna con Rick Rubin y ¿de qué platicaron? De música. El vato nos interrogó, pero como no tienes idea qué es lo que te gusta. Ahí de repente era muy inteligente. Se dio rápidamente cuenta que los regentes éramos Canito y yo. Y dijo, nomás con ustedes dos quiero platicar. Y a los demás los chisporrió. Y se sentó porque me dijeron, ¿les interesan los Grammys? Les preguntó. Y no, pues a mí me valen pito los pinches Grammys. Y ahora se empezó a reír un chingo. Y ¿qué música escuchan? ¿Verdad? Y empezamos a platicarle. ¿Qué escuchábamos? A Run DMC, a Beastie Boys, a todos los que él conocía. Nosotros conocíamos todavía más para atrás, ¿no? De Sugar Hill Gang, a True Street, a toda la onda de Motown, a Wilson Pickett, a Otis Redding. Y lo decían, pero también conocemos a los que tú no conoces, pues son los Aleres de Terán, los Rancheritos del Topo Chico, Ramón Ayala, Cornelio Reina. Los Montañeses de Álamo. Y si tenemos mucha relación con ellos,
porque todos utilizan instrumentaciones que no fueron adecuadas en su momento. Los rancheritos de Topo Chico, junto con los doneños, incorporaron el saxofón a la música norteña. Los montañeses del Álamo era clarinete, redoba, bajo sexto, flauta. No eran lo mismo que los otros. Y todos esos música grupos, muy folclórica, muy del estilo. Pero eran bien aventados por tocar la misma música con otra instrumentación. Y nosotros decíamos, nos comenzamos con un bote de cartón, así, y todo este cotorreo. Y metemos instrumentaciones que no son adecuadas o cosas que no son adecuadas para cierta canción. Si le metemos quebradita a un hardcore punk o mezclamos rap con una cuestión norteña o le metimos candombe, sabemos tocar un poquito de bossa nova, sabemos tocar un poquito de esto y todo eso lo oigo en su disco. Y el vato cada rato nos decía, vamos a dar una vuelta, y nos subía ahí a un Rolls Royce que tenía. Qué loco. Y nos íbamos a comprar hamburguesas y nos enseñaba lo que estaba produciendo. En ese momento estaba produciendo System of a Down. Oh. Y nos decía, ¿qué le oyen a este disco? Y nosotros le decíamos, está con madre, pero a lo mejor se la acomodo. La canción número 1 debería ser esta y la chop suey debería ser esta. Y el vato hacía un chorro de anotaciones de lo que nos decía. Estaba produciendo también en ese momento a de country. Se fue en Alan Jackson. Johnny Cash. De lo último, Johnny Cash. Sí, de lo último Johnny Cash. De hecho, me regaló los discos de Johnny Cash. Me dijo, estos son para ti. Me regaló los de Johnny Cash y los de Tom Petty. Wow. Y me dijo, estos son para ti. Y me lo regaló y me dijo, ¿pero qué escuchan de esto? Y me enseñó un grupo que estaba grabando a Taj Mahal de blues y un grupo medio de hindú, así de raíz. Uh-huh. Y yo, eso me gusta. Y te gustan a ti la onda hindú. El vato iba ubicando qué me gustaba a mí y qué le gustaba a Cano. A Cano le gustaba más los Red Hot Chili. A Cano le hizo un regalazo. Llegamos y estaban acabando de mezclar el Californication de Red Hot Chili Peppers. Y Cano traía una camisa de Red Hot Chili Peppers y le empezó a preguntar de Red Hot Chili Peppers y Cano le contestaba todas. No, que Anthony Kiddis y quién es de qué. Y le dijo, te voy a hacer un regalo. Y nos llevó al estudio de grabación y estaban haciendo las primeras mezclas del Californication. Y así como salió, así le dijo, ten. Y se lo firmó. Es tuyo. Un año antes de que saliera el Californication, casi 2 años antes. ¿Y tiene Canito todavía? Y lo tiene. Y le digo, Cano, no, ya chingamos, lo llevamos al Chopo. Y lo pirateamos. Cano tuvo el Californication antes que nadie. Que todos, así recién salidito. Le dijo, ese es tuyo, eso cuídalo mucho, es para ti. Y se lo firmó y ahí lo tiene Cano guardado. Y llegó a algo más, es decir, la intención del vato estaba tan emocionado con el grupo. El vato no nos quería producir en sí, quería comprar el grupo para su compañía American. Entonces, ¿y luego? La EMI no lo dejó. Cuando él habla a la EMI, habla con Camilo Lara y con, no sé si era el que estaba en la academia, que era crítico de la academia, Gabito. Dicen, si Rick Rubin lo quiere, es por algo, ¿verdad? Y le empezaron, ya no supe si le empezaron a dar números muy altos para la compra del contrato. Y no lo vendió. Que no lo vendió. Entonces Rick Rubin dijo, le voy a hacer una pregunta. Tal vez la gente aquí nos va a mandar a la jodida con lo que respondimos, ¿verdad? Pero nos dijo, ¿les interesa abrirle conciertos a Red Hot Chili Peppers y a Beastie Boys? Y nosotros, no. Corta el podcast. Aquí se terminó todo este rollo. Y el vato se nos quedaba viendo. ¿Por qué? Y luego, porque implica venirme a vivir a Los Ángeles. Dice el vato de volada. Aquí les ponemos casa y todo, ¿no? Y nosotros, ¿y de qué es lo que te gusta? Le hice yo una pregunta a Rick Rubin. ¿Qué es lo que te gusta a ti del Gran Silencio? No, pues esto. Le dije, pues es que esto que estás escuchando se nos da nada más en Monterrey. Yo no pienso venir a vivirme a Los Ángeles porque ¿de qué voy a escribir? ¿Y no te arrepientes, Tony, de eso? No me arrepiento nada. Nadita. Porque aparte sucedió algo bien interesante con Rick Rubin. Nos hace una cena, nos agarró muchísimo estima. Dijo, nadie me había rechazado así. Nadie. Todo el que viene aquí daría lo que fuese. Claro. Y ustedes no. Suena así. Sí. Y lo dice, pero el argumento que me estás dando es muy interesante. Dice, ¿cómo sonaré dentro de 5 años viviendo en California? Pues sí. Como una banda local. Sí, y el vato me dice... O te vas a traer el vato me dice, sigan viviendo allá y síganme mandando su música. Entonces lo que hicimos fue llevarle el demo del Chuntaro Radio Poder. Y lo escuchó y dijo, esto está con madre, no mamen, es una genialidad. ¿Qué quieren que haga? ¿Que lo produzca? Y nosotros, sí, produce el Chuntaro Radio Poder. Y me dice, ¿quién es el ingeniero de audio de Libres y Locos? No, pues es Kenji Shimoda... Arthur no sé qué, y el productor Andrés Levin. Sí lo conocía, pues Andrés Levin hizo muchísimos músicos, hizo a Tina Turner un montón, y dijo,
podemos hablarle a Andrés y nos juntamos y hacemos el disco. Vamos a escucharlo. Nos llevó a una sala grandísima y escuchamos nuestro demo de Chuntar de Poder y se quedó muy serio y dijo, ¿ya está? ¿Así? Entonces, así no, todavía no está terminado. No, así, sáquenlo así. Yo no tengo nada que hacer, todo así, genial, así está chido. Y yo, no, es el demo. Ponle algo. ¿Ah? De hecho, no venía el Chuntar Style en ese demo. No venía en ese demo. Era un EP. Eran las maquetas. Las maquetitas. Yo dijo, no, háblenle a Andrés que les dé una manoseada con la consola. Una shañadita. Sí, yo se los firmo y que les den un chingo de lana. Y ocurrió? Sí. Entonces llegamos a la EMI pero produzcan ustedes. Ah, tú te metías como productor. Sí, que él no le va a poner que Rick Rubin. O sea, produzcan ustedes, no lo produzcan ustedes. Y aparece como productores El Gran Silencio o Cano y Tony. Tenemos un apartado en la cooperativa. Tenemos 2 apartados cuando hacemos así medio folclore. Es los sonideros underground y el comando Roof Mix. Que es una mote del Rogue Rogue One. De cuando es un demo que le llaman, es un Rogue Music, que es la maqueta. Ajá. El comando Roof Mix. Pero le pusimos Roof porque antes Adrede nos ponía Roof. Es el comando Roof Mix, somos los productores. Hemos producido todos nuestros discos menos el Libres y Locos. O sea, todos los derechos son de ustedes. Sí. Entonces fue lo que nos enseñó el Rick Rubin y Andrés Levine. Fuimos con Andrés Levine y dijimos, Rick Rubin nos dijo esto, y Andrés lo oye y dice, ¿qué le hago, güey? O sea, ya está terminado. Y Andrés nos dijo, más cabrón, vamos a bajarle más lana, nos vamos con Rick Rubin a las Bahamas, nos ponemos una pinche pedota con madre y lo entregamos Sí. Y nomás se los firmamos y nos no mames. Entonces ya lo que hicimos fue conceptualizarlo. Entonces hicimos un homenaje a la radio con el Chuntar de Poder y grabamos todo ese disco y le metimos el Chuntar Style, que no estaba ahí porque no estaba terminada la canción. De hecho, la canción creo que nunca fue terminada, porque por eso dice, cuando subo para arriba digo pigri pigri pap. Era una seña que nos hacía Cano, que iba a escribir algo y nosotros tenemos que decir pigri pigri pap. Y cuando vaya para abajo digo pigri pigri pap. Y así se quedó como la maqueta. Y nada más la mezclamos bien y quedó poca madre. De hecho, ese disco fue doble platino. Sí. Y tenía razón Rick Rubin. La bronca es que Rick Rubin se pelea muy feo con la EMI y ya no tenemos la interacción de la compañía disquera, no nos dejaba hacer interacciones con Rick Rubin. Pero seguimos manteniendo hasta ahorita la amistad. Eso es lo básico. Después, cada vez que tocábamos, quiero ir a cotorrear con ustedes, y se iba con nosotros. Muchos no nos creen porque este bicho es la Alex Intec. Pero igual, Julián, que ya no estaba con nosotros, el Moco y Ricardo Haas iban y los de Resorte. Está Rick Rubin con los del Gran en el hotel, en el Hilton. Íbamos al cuarto del hotel y comprábamos cena y iba también el productor del Black Rose. Wow. Y se sentaban y nosotros poníamos música, poníamos a Pesado, al Cabrito y poníamos música y les decían, no mames, está con madre lo que... Y ellos nos ponían música a ellos. O sea, hacemos como un intercambio de playlist. Nos llevamos muy bien. ¿Hoy no tiene sello discográfico o sí? No. Están totalmente independientes. El de nosotros siempre ha sido Cuarto Mundo. Ya. Desde que hicimos el Libres y Locos también aparece Cuarto Mundo. Nosotros tenemos un contrato muy diferente a todos los de la avanzada regia. Nosotros fuimos muy necios con la compañía disquera. Hicimos muchos tratos muy diferentes. Nosotros no tenemos no debemos discos. Los masters se vencían cada 10 años. Y todos son de ustedes. Y todos los discos ahorita. Yo creo que ya para este año ya se cumple los 10 años más del primero. No, eso ya es viejísimo. Y ya lo regresaron. Ya todos los masters son nuestros. Podemos hacer lo que queramos con ellos. Eso es bien importante porque... Sí. Y nunca firmamos Life of Copyright. Siempre a 75 años. Que eso fue muy inteligente, Tom. Te voy a decir porque hay muchas historias que habían narrado, por ejemplo. Qué bueno que lo dices, porque en ese momento toda la avanzada regia nos decía, no mames, también pendejos. Y ahora todos deben discos y deben lana. Y Fogerty a Fogerty le quitaron todas las canciones, acuérdate. Sí. A Bruce Springsteen también. Sí. Nosotros, si queremos, las podemos vender, pero no creo hacerlo. Hace poquito hasta Taylor Swift acaba de recuperar su primer catálogo, porque lo tuvo que volver a regrabar incluso para traer sí, los claro. Derechos. O sea, es un tema. Lo que sí hicimos con ellos es que ellos pueden seguir manejando a permiso de nosotros el catálogo. Porque de hecho, cuando nos dan la carta de retiro, justamente ese día se vendió el disco de oro del Comunicaflow Underground, que fue el último con EMI.
De hecho, andaban corriendo a Camilo porque entrega la carta de retiro y el presidente de la compañía, ¿qué hiciste, estúpido? Apenas les vamos a entregar el disco de oro y los estás dando una carta de retiro. Es que ellos lo pidieron, ya no quieren estar. Y nosotros tenemos, cuando faltaba el contrato decía, si pasa más de 6 meses sin sacar el último disco, o sea, cancela automáticamente el contrato. Oye, pues qué buena negociación hicieron. Batallamos y con puras tonteras que para nosotros eran tonteras habladas de que hey, necesitamos también un tour support y un autobús. Y necesitamos y nos lo daban, güey, nos lo daban porque estábamos vendiendo un chingo, güey. Si no, no nos hubieran dado puro chile, me explico. Oye, y hoy día, por ejemplo, el Gran Silencio, ahorita que están entrando procesos creativos de producción, nuevas obras, siempre están haciendo cosas, ¿no? ¿Dónde grabas o dónde producen ya finalmente? ¿En qué estudios se están moviendo? Cano, en el Comando Rough Mix, Cano tiene ahora su proyecto como director y productor, que él maneja los EPs y hace cosas bien chidas. Grabamos con Cano, grabamos al estilo los 60, 70, todos en bola. Estamos grabando. Me gustaría invitarte. Estamos grabando. Sí, vamos a. Estamos grabando sí. En el estudio Victoria Records. Estamos grabando ahí. Buenísimo estudio. Entonces, lo que hace Cano nos manda 6, 7 canciones, las escuchamos, cada quien la tamaleamos en la casa. Llegamos, le damos 2, 3 vueltas y le ponen rec y todos al mismo tiempo. Vámonos. Pum, 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 pum. En una sola toma. En un día grabamos todo un disco. Ay, cañón. Oye, ¿cuándo terminan de producir ese? Yo creo que en 2 semanas más terminamos. Invítanos para hacer un blog ahí contigo y ver. Eso para mí es oro. Que la gente vea el detrás de cómo ustedes crean su estilo musical. Eso de verdad es invaluable. Eso lo hace Cano. Y yo no, yo sí soy más a la antigua. De hecho, a mí me enseñó mucho Andrés Levin a hacer postproducción. Con Cano no hacemos tanta postproducción. A él le gusta que suena la vibra como está ahí. Entonces grabamos 4 o 5 canciones de un tirón en un día y lo único que hacemos a la hora de la mezcla es tal vez maquillar un poquito los errores o si sonó algo medio raro, si hay un sonido sucio, lo limpiamos. Muy análogo la onda, muy al estilo lo-fi. Padrísimo. Entonces yo, por ejemplo, en este disco que estoy grabando ahora que conceptualicé un disco con 3 volúmenes que es el Audiofilia Subliminal Dub. El primero se llama Hi-Fi, que lo hice con toda la tecnología moderna de lo que es ahora la Atmos y Surround, toda esa onda. Ese fue el primer volumen. Y ya de cuenta que ahí los músicos no sabían nada de las canciones. Yo lo que hice fue maquetear un montón de cosas y los grabé todos en mi estudio, que es el Cantón Estudio. Le pongo a mi estudiecito, que es en la sala y tengo todo. Grabo casi la mayoría de las cosas, las pongo, lo escuchan y sin saber cómo es la canción, qué dice la canción, de qué trata, ellos me graban. Y lo que escuchan tienen que sentirlo. Van siguiéndolo. Y van más que seguirlo, sintiéndolo. Si cambian de nota y que no era la nota de ahí, así yo se los dejo. Y yo lo que hago es cambiar mi nota a la que ellos hicieron. Ahorita te muestro algo de lo que estamos haciendo. Está bien padre. Y luego después todos van grabando y hasta el último grabo a veces la batería. Cuando antes grababan al principio la batería. Sí, de la base. Entonces ya meto al baterista al final de toda la musicalidad y él, como va escuchando la música, va tocando. Pues es un método bien diferente. Y produzco también mucho al estilo del hip hop. Eso siempre ha sido mi raíz, siempre el hip hop. Entonces hago, por ejemplo, el baterista, no agarro samplers. Yo a Iván lo pongo a tocar y hago carpetas de sus tarolas, de sus sonidos de tarola, más de 15, 20 tarolas y las guardo. Y su bombo, sus toms y todo. Y cuando estoy grabando, a veces me falta una tarola, saco una tarola de ahí y la pego ahí. ¡Pum! ¿Y los amplias? ¿Lo metes? Los ampleo. Y nos autosampleamos mucho. Hacemos samplers de nosotros mismos. Y también, como uso mucho las tornamesas, pues también escracheo con nuestras mismas canciones. Oye, ¿qué tan cierto es que tú ahorita que dijiste que el hip hop y que el urbano, que tenías un grupo de rap? El principio siempre fue de chiste, ¿no? Pero de broma. De hecho... ¿Estuviste con Juan Ramón bailando ahí, cantando? No. Bailaba, era B-Boy. ¿Big Boy? B-Boy, era de los que bailamos breakdance. Big. No, de los que bailamos breakdance. ¿Bailabas break? Bailarín. Comencé la música de mi historia de músico. Era breaker. Comenzaron con un grupo en la unidad modelo. De hecho, todos me conocen allá en la unidad como Tony Break, así. Y con mi padrino George, el crudo, la mayoría ya partieron de este plano. Nomás quedamos del crew, mi padrino George y yo. ¿Y bailaban breakdance? Sí. Y también estaba un DJ que era de Estados Unidos. Hace poquito que fuimos a tocar, fue a verme allí y lo saludé, un abrazo. Él estuvo en la cárcel un ratito porque atropelló a un policía o no sé qué hizo. Y todos sus discos de vinil, las tornamesas, me las pasaron a mí. Órale. Yo pasé de ser el bailarín a hacer los mixes, a hacer mixes
Descompuse de bailarina DJ. Sí, tornamesas y estéreos de mi casa todavía me reclaman. Me pinche Tony nos mandó a la chingada las agujas y las bandas de las tornamesas, ¿no? Y empezaba a scratchar y hacer eso. Yo empecé haciendo beats y luego mezclaba música colombiana con norteño, rap y electric funk y toda esta onda. De hecho, hace poquito subí la del circo, pero la electric funk con un choral de scratches. Una versión que tengo súper antigua de los 80s. Entonces, y eso lo hacíamos y con eso bailábamos break. Entonces, a veces ganábamos los concursos, pero no porque bailáramos chidos, sino porque las mezclas musicales estaban bien chidas. Oye, ¿y es cierto que los primeros conciertos o toquines que llegaban todos en Mionca, así directamente en camión? Toda la banda, a patín. ¿no? ¿A patín? Sí, a veces veníamos caminando desde la Macroplaza hasta la unidad, cargando las guitarras y tocando en los camiones. Como tocábamos en los camiones, pedíamos chance. Es el camión del 10, el que va para la unidad. Y tocábamos y nos bajábamos sin pedir dinero. Nos daba el ray. ¿Cuánta gente vio el Gran Silencio? Y bueno, todavía hay mucha gente que me he encontrado en la calle que dicen, yo los vi tocando en los camiones. Yo los vi haciendo esto. Qué chulada. O en las arboledas de San Nicolás o en la Macroplaza. ¿Te imaginaste en esos momentos que ibas con el break y luego que subías a los camiones? Siempre hago esta analogía o esta perspectiva de vida. Lo hago con muchos personajes importantes como tú que tienen una carrera ya muy exitosa. Me imagino que hay ya hay un tema financiero importante, o sea que te ha ido bien en la industria, sí. Que han vivido de esto, vaya, que es bien difícil y mantenerse tantos años vigentes. ¿Te imaginaste todos esos momentos que iban a estar con Rick Rubin, que ibas a hacer en las giras europeas, que ibas a estar tan fuerte hoy día presentándote porque tienes un chambal, Tony? Ajá, sí, tengo. No pudimos hacer esta entrevista en mucho tiempo porque Tony siempre está en fecha. Concierto y me pasabas las agendas llenas. Sí. ¿Te imaginaste eso alguna vez? No, el éxito para nosotros era el ensayo, lo más, así que siempre añorábamos de donde hubiéramos llegar al ensayo y hacer música. Conforme fuimos evolucionando, fuimos haciendo cosas que fueron repercutiendo en nuestra idea. Por ejemplo, abrir la tumba con el pájaro cuando era el Bar OK y lo hicimos para que tocaran los demás grupos. Siempre hemos apoyado mucho eso, apoyamos mucho los espacios. Cuando tuvo problemas el Café Iguanas, tocamos para sacar un dinero para que pudieran pagar una renta. Ahí con el Fonny. Sí, a toda madre el Fonny, le mando un saludo, un personajazo. Sí, es un tipazo. También con varios bares así, hacemos cosas con tal de que hubiera espacios para tocar. Tocábamos desde con los botes. La idea nunca fueron los botes, por ejemplo. El chiste era hacer canciones. Siempre manejamos el colectivo como de compositores. Eso es lo que también la gente no agarra mucho el patín. Es un grupo de compositores. Hay una canción que acaba de hacer este que se llama Aún no agarras la onda, ¿no? De lo que es el Gran. Ha pasado tanto tiempo y aún no agarran la onda con el Gran. Somos puros compositores. De hecho, en el Gran ahorita todos los que estamos en el Gran, todos somos maestros. Oye, ¿y la radio cómo los trató? Mal al principio. Sí, recuerdo que no eran tan mainstream. Ni ustedes, ni Cabrito. La palabra era económicamente viables. ¿Verdad? Entonces a nosotros no nos importaba porque siempre teníamos mucha gente en vivo. Más underground. Sí, tocábamos en la tumba y lo llenábamos, tocábamos en el esquizo y lo llenábamos. Le llamábamos tanto la atención, no porque tocáramos también, sino porque era raro ver un grupo extraño con botes y guitarras acústicas. Cuando hacemos el cambio de los botes por la batería, que se va, el Comas era el que tocaba el bote, se fue y entonces el que entraba no decía, no, yo no toco bote, güey, yo toco batería. ¿Verdad? Pues entonces, ¿qué es esto? ¿Qué instrumentos? La batería tenía que ser una batería, pero también estaba conformada que sonara de una forma diferente en su afinación, en todo, y también los que emulara el sonido también. Que tuviera cierto sonido más folclórico, más prehispánico. Más rupestre. Sí, más rupestrón. Entonces, y luego cambiamos de las guitarras acústicas. Yo cambio a las eléctricas. Gano sigue tocando con nylon. Yo sigo tocando eléctrico. Cambié a las Telecaster porque era la que era más, más versátil para poder tocar cumbias, polkas, hardcore, punk. Una guitarra Telecaster puedes tocar todos los estilos por su sonido. Cambio a la Telecaster y todavía de repente uso mucho la acústica, la electroacústica. Entonces, pero siempre nos manejamos como nos preocupamos mucho por las canciones, la música en primer plano, lo personal se queda atrás y los personajes. Y fíjate personaje o personalidad, acto o actuación. Siempre decimos eso. Y te percibo mucho y lo quiero decir públicamente a ti y a todo el Gran Silencio porque así los veo yo. Y a lo mejor vas a decir, pues tienes razón, o a lo mejor no. Que a pesar de que ahora es una industria diferente y que ahora ustedes se manejan como empresa de alguna manera, sigue persistiendo o sigue siendo más importante para ustedes crear música. Eso es lo primordial. Lo financiero o que el concierto que nos deje tal dinero. Digo, sigue siendo un negocio,
Sí, pero claro. creo que para usted lo más importante es sacar una buena canción. Sí, y aparte sabemos que lo demás es morralla. Siempre decimos lo que nos ha pasado siempre ha sido una consecuencia de nuestro trabajo y nuestra ideal. Podemos para muchos estar equivocados o no les gustará nuestra forma de trabajar. Para ellos prefieren tener una empresa como si tuvieran asalariados a sus músicos, cosa que acá no es. Ellos a la hora que quieran se pueden ir, pueden llegar, irse, trabajar en otros proyectos, tienen sus otros proyectos. Fer tiene su proyecto, a veces toca con Dos Espías, a veces está con la Ska Orquesta Monterrey. Te digo, acaba de entrar está Nosferatu DJ, el Pepe, que también tiene sus proyectos. A veces trabaja también de staff de Genitalica o hace otras cosas con otras agrupaciones. El Palmas tiene su proyecto también cristiano de música colombiana. Todos dan clases, todos son maestros. Fer es un maestrazo, arregla trombones, sabe hacer cosas, modificar instrumentos. Julián también es maestro de saxofón, da clases, y también Rey en los teclados también es maestro de escuela, de primaria, y también es maestro de música. Iván, el baterista, también tiene su academia de música. Todos. Cano, ahí donde lo ves, también no solamente la música, es un gran ilustrador también. Como tú. Sí, y yo también a veces pues ya no doy clases en sí, pero sí doy cursos de creatividad. Por cierto, voy a tener uno en la Facultad de Música próximamente. ¿Cuándo? En febrero, el día 17 de febrero. ¿De música? En la Escuela de Música aquí en Nuevo León, que es extraño porque no estudié en la Escuela de Música, pero sí voy a dar ahí un curso muy padre, estar muy padre, que tiene que ver entre la música y el business, cómo es la relación con las redes sociales, las plataformas, toda esta onda. Estás muy actualizado. Ya prácticamente en esta etapa final de la entrevista, te quiero hacer una pregunta que traigo dándole vueltas desde que empezamos a platicar, porque veo la evolución del Gran. Y hace poquito estuvieron en el Río 70 y lo llenaron, un exitazo. Y vas a América, vas a la República Mexicana y llenas, vas a América del Sur y llenas, donde se presentan. ¿Cómo ha recibido esta generación que a veces nosotros criticamos o que vemos distinto como éramos nosotros? ¿Cómo ha recibido la música del Gran Silencio? Muy bien, porque te digo, nosotros no conocen a los personajes. Dicen, es como los locutores, que oyen la voz y los ven y no sabían, andamos tan tranquilamente en la calle que no saben. Bueno, los que ya me conocen de antaños y saben, ese güey del Gran Silencio, pero no estoy tan económicamente viable como para que se tomen una selfie o que económicamente viable. O no estoy tampoco así que digan, el vato, ¿no? Lo hemos manejado muy bien en ese sentido, y las nuevas generaciones aprecian mucho eso también. Aparte que son más como de sabemos manejar muy bien la añoranza, la nostalgia y la propuesta musical, cosa que no entiendo de muchas otras agrupaciones que ya son grandes de edad. O sea, que siguen cantando las mismas canciones. Nosotros, claro que tenemos que, si no toco Dormir Soñando y Chuntaro Style, Círculo de Amor, Decadencia, déjenme, me van a ahorcar. Pero son 5 o 6 que voy a poner ahí, pero voy a mostrarles todo lo nuevo. Y me encanta mucho la reacción cuando nos ven tocar. Eso es lo que le apostamos nosotros. Al Gran Silencio hay que disfrutarlo en vivo. O sea, vas y nos ven y dicen, su madre, son un tren estos vatos en bajada y sin frenos, ¿no? Son una máquina. Ahora en la arena, ahora con Inspector, tan cañón. Es una máquina, es un armatoste musical con mucha energía, mucho dinamismo, mucha dinámica así fuerte, pero también somos muy suaves en nuestras letras. Tenemos un compromiso con la escritura, por más sencillo que sea el Chuntaro Style en su letra. Lo que hace es que es un pretexto para que los demás se pasen, se columpien musicalmente, porque la estructura está en un solo tono. Está nada más en la menor, y con la menor tenemos que hacer toda esa musicalidad con un pretexto de letra muy sencillo de decir, estoy orgulloso de lo que soy, estoy orgulloso de cómo soy, tengo un Chuntaro Style, y cuando vaya, esté en lo más alto, voy a ser muy feliz, voy a decir pigri piripa, y si estoy en lo más bajo, voy a decir pigri piripa. O sea, es un estilo del Chuntaro Style, y ahora se crearon estilos que muchos grupos copiaron. Los chicos del barrio hicieron canciones. Oye, la canción de Mucha Lucha y piensa que es el Gran y no somos nosotros. No voy a trabajar. Hay agrupaciones que han copiado un poco. La sufrimos porque cuando empezamos a mezclar la cumbia, pues por eso hicimos el Chuntaro de Poder. Nos llamaban nacos, pedorros, lo más insignificante que tiene México. Cómo pueden mezclar la música de cumbia con el rap, cómo pueden mezclar el rock con la cumbia. Y ahora todos tocan cumbia. Ahora resulta que la cumbia es de New Punk. Exactamente. ¿No? Y a nosotros nos da risa.
pero es una consecuencia de lo que hicimos. Hasta Celso Piña cambió su estilo para hacer el Barrio Bravo y tocar como el Gran, y nos los decía fácilmente. No querían que entráramos al disco Barrio Bravo porque querían que fuera competencia del Gran, pero Celso, como era compadre de nosotros, ya está toda madre, el Gran tiene que estar porque es el que está influenciando para hacer mezcla de rap. Y hice la letra, la canción es mía, La Cumbia Poder. Ahora trabajamos como compositores también de otras agrupaciones. Hemos compuesto para muchos grupos. Entonces, por ejemplo, algunos con los que trabajan o han trabajado. Pues he hecho canciones que han interpretado muchísimos, desde los en Colombia, Chico. Ay, se me van los nombres, pero pues de los colombianos, aquí en México me han cantado los vallenatos, Celso, La Tropa, Los Príncipes del Vallenato, que he compuesto para vallenatos, por ejemplo. He hecho canciones que canta Cecilia Toussaint, el pedacito de Juan Gabriel en la de No Tengo Dinero, eso yo lo compuse. ¿Cuál? El pedazo de que no tengo dinero, no tengo dinero. El rap que canta Juan Gabriel, esa es letra mía. Qué padre. ¿Tuviste interacción con él también? Como no había estado de las videollamadas, era por teléfono. En el estudio de ellos, están en estudios de Sony. Yo estaba aquí con Oscar González, con Huelito González. Huelito es testigo de que grabábamos así bien a toda dar. Y las voces, las segundas voces. Yo hice toda la maqueta de esa canción. De hecho, muy amablemente, Avi Quintanilla y los Cumbia King me dieron los premios, ¿verdad? Porque esa canción apareció en el disco de ellos. Pero pues, ganamos premios Billboard, Lo Nuestro y todo con esas canciones, con la producción de Juan Gabriel. Entonces, he compuesto, hasta la Tigresa del Oriente ha cantado canciones de nosotros. Tengo más de 257 intérpretes. Qué increíble, Tony. Y me acaban de dar un premio a la Sociedad de Autores y Compositores de la Música por mi carrera como compositor, no como Gran Silencio, tanto a Cano como a mí, por más de 30 años de ser compositor. Es increíble lo que han hecho. De verdad es un orgullo para nosotros tener al Gran Silencio. Ojalá haya mucho Chuntra Style por muchos años. Ojalá sí sea. Antes de retirarlo, de terminar la entrevista, ¿cuál es tu sueño que no se ha cumplido? ¿Qué sigue en las páginas para el Gran Silencio? Yo sé que hay mucho trabajo, hay muchos conciertos, pero quizá hay algo que digas tú, Carlos, esto no hemos hecho. Ya hiciste lo sinfónico, ya hiciste lo acústico, ya hiciste la cumbia, eres compositor, productor. ¿Qué sigue? ¿Ya pintas? ¿Eres artista? Sí. Hay muchas cosas por hacer y siempre hay algo que decir. Siempre habrá algo que cantar. Y eso siempre ha sido la propuesta. Tengo en mente más de 6, 7 canciones nuevas. Estoy terminando el disco de Audiofilia Subliminal Lo-Fi, que lo estamos grabando así. De hecho, se ven hasta los cassettes de la casetera ahí. En cassette de audio. Lo grabo en cassette, de los cassettes se pasa a digital. Y estoy haciendo el Audiofilia Subliminal Flow, que es de puro hip hop. Estamos haciendo unos feats muy interesantes. Eso ya después lo van a ir viendo ustedes. Cano no dice que no diga nada. Y lo que sí me falta y como sueño es que quiero hacer un disco de feats, pero con puros internacionales que son amigos de nosotros y que de cierta manera hay una interacción. Empezando más que nada acabo de tocar con Dos Minguets, con la gente que estuvo también con Manu Chao. Wow. Entonces tengo la idea de hacer un disco, ya sea con canciones nuevas o canciones viejitas del Gran, reinterpretarlas con gente, con los Red Hot Chili Peppers, con Zack de la Rocha o con Tom Morello, ¿eh? Porque están ahorita medio disgustados uno del otro. Con los Lobos. Son con los que tenemos contacto. No manches. Con The Faith No More, con Mike Patton. Ajá. Mike Patton es muy fan del Gran, no tienen ni idea. De hecho, cuando tocaron aquí, me mandó a hablar a mi casa. Yo no iba a ir al show. Y Ross González, que creo también la conoces, me habló, vente porque este vato te quiere conocer. Y me presentó Ross, me presentó a Mike Patton y ahí estuvimos toda la noche platicando, pisteamos y todo. Y me decía, cuando vayas a Aventura, California, invítame, vato, y yo quiero cantar el Chuntra Style. Entonces me imagino siempre yo una versión del Chuntra Style en la voz de Mike Patton. Una locura tipo Mr. Bungle. Y te digo, Zack de la Rocha me pidió que hiciera una cumbia parecida a la Cumbia Poder. Digo, van a decir todo este pinche de Alex Sintek, van a decir, pero es ni pedo, güey. De hecho, eso va a ser Tony Sintek. Es lo que Tony Sintek. No, pero es la neta, güey. Entonces, es lo que. No, yo lo he visto. Es lo que hay, ¿no? Gente con Paranoia, Macaco. Acabo de grabar con Maestro Fermín Burusa en el disco de Audiofilia. Salió Black is Belsa, que es un temazazazo para su película. Es que gracias a Dios, y eso lo agradezco mucho a la vida y a la música, todos los que eran mis héroes y mis ídolos latinos y muchos gringos,
son mis amigos. Qué increíble. Yo nunca pensé que tuviera amistad con el Mastuerzo, ni con Armando, que ya se nos adelantó, o Sergio de la Botellita de Jerez, o con Caifanes. Me llevo muy bien con Saúl, con Sabor Romo, con Diego y Alfonso. Yo con Alfonso platico, con Cecilia Toussaint seguido. Esposo de Cecilia, sí. Sí, o sea, es increíble. Nunca estuvo en el presupuesto, vato. Y tengo amistad con ellos. Grabamos el disco pasado, grabó Cecilia conmigo un disco, Aquí estoy otra vez, una canción muy padre. Con todos los que fueron mis ídolos. Te digo, yo compraba el disco Mr. Bungle y se me hacía una locura, Faith No More. Y cuando me conozco a Mike Patton, así de que, wow, no, ¿con quién estoy, vato? Ya nada más falta que hagamos un trío, tú, Gerardo López Moya y yo. Eso estaría genial, hacer un buen programa y hablar de la música. Oye, que me invites ahí de pronto a hacer alguna locución en tu disco. Sí, genial. De hecho, estaría padre. Ese también puede ser muy buen. El volumen 2. Ajá. Del Chuntaro Río Poder y convocar a nuevos locutores, porque en ese disco estaba estaba el González, estaba el González, estaba Lacho Pedraza, ¿no? El Guipirí, estaba Don Rulo, estaban casi todos los locutores de ese momento de los 2000, ¿no? Cuenta conmigo. Entonces estaría padre armar y que nos presentaras un tema. Cuenta conmigo. Aquí lo dejamos ante cámaras. Sí. De cuates, O sea, un epecito. Estaría padre. Como es que ahora es todo tan inmediato, hablando de la inmediatez. 5 canciones, un bloque y los otros 5 y otras 5 de como los lados B del Chuntaro Río Poder con los locutores que no estuvieron en ese. A mí anótame. Está súper anotado. También estuvo Poncho Álvarez. ¿Quién más estuvo? No, es que tuvo también Montañez. Estuvo en ese disco. No, hombre, faltan muchos. Te falta el Fer Núñez. Sí, está Fer Núñez. Te faltan ahorita actuales. A lo mejor Juan Ramón Palacios. Juan Ramón sí presenta una canción en el Chuntaros, pero me falta también mujeres. Adrián Peña. Ay, se me fueron los nombres. Es que hay muchos locutores ahorita. Adrián Peña, fíjate que Adrián Peña tiene que ver mucho también con el gran. Y le mando un saludo a Adrián, que fue quien le dio la canción del mitote a Nick Zamora. Para pasarla en FM2. Y la pasaron en el estadio. Esa fue la promoción. Yo no asquerosa sabía eso, Nick la pone el mitote en el medio tiempo de Tigres y empieza el mitote y toda la gente, chinga, ¿quiénes son esos güeyes? ¿No? Y más porque decía el tomo de la Villa de Santiago y la cola de caballo, ¿no? Y ahí empezó mucha gente a buscar esa canción. Después la canción de Libres y Locos, que es la de Guacharaca Scratch. Somos mexicanos orgullosos y sabrosos, somos deliciosos, somos libres y locos. Pues transforma y la porra lleva el nombre de Libres y Locos. No directamente por el gran, sino porque hay una tómbola y salió el nombre del disco Libres y Locos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que platicar también. Muchas cosas muy padres que nos han sucedido. Estoy muy agradecido con la vida porque la verdad sí nos han pasado cosas geniales. Sigo disfrutando de mi familia como no tienes idea. No soy de los artistas brillosos que tienen que andar con guaruras para todos lados. Voy y vengo, soy muy tranquilo. La gente. ¿Van tus hijos a los conciertos? Algunos acabo de llevar a Santino a mis ensayos. De repente mi hija Renata me ha acompañado a shows. Renata está ahorita estudiando actuación y ya va a presentarse en una obra de teatro muy interesante. Padre. En mi casa todos son así de música. Mi sobrina Luna también está cantando en un grupo a toda madre. David el rapero. El Ponchito tiene su grupo de rock. Mi hermana Melissa es de la verbena popular y La Siniestra. Soy muy afortunado. Tengo una familia muy hermosa que los quiero muchísimo. Mi padre es un chingonazo. ¿Vive tu padre? Sí. ¿Tu mamá también? Mi mamá ya se nos adelantó, pero mi mamá también, pues también conocimos. Mi tío Goyo toca todavía Los Montañeses del Álamo. Qué chulada. No, es que traes un acervo impresionante. ¿Tus papás llegaron a ver las actuaciones del Gran? Sí, como las grandes actuaciones. Y mi mamá era la madrina de la alabanza regia. Todos los recortes, todos. Una vez llegué a la casa y estaba Gil de Kinky y estaba Pato Machete afuera de mi casa. Y ¿qué onda, todos? Llegué a un jale y no te venimos a ver a ti, venimos a ver a tu mamá. Y estaba con mi mamá, el Jonás, ¿no? Va y le pedía, oiga, es que me presenté alguna vez yo en el Mesón del Gallo, no tiene el recorte de Jardín Padilla, el Jardín. No sé qué solitario. Y mi mamá, sí la tengo, ven, pásale. Y mi mamá le sacaba ahí un montón de cosas. Mira, aquí está tu nota del periódico. Chula. ¿Cómo se llama tu madre? Lupana González. Y todo el mundo la quería mucho. Cuando firmó Kinky su contrato, la mamá de Pliego y la mamá de
de Gila, de cuenta, les decían, oiga, es que como ya estábamos firmados, no es muy difícil. Y mi mamá, no, tranquilas, les va a ir muy bien a sus muchachos. Sí, a las mamás, ¿no? De que no se relajaran, porque todavía había la idea de que tienen que acabar una carrera y si no, no sé qué, que se van a hacer unos huevonazos, los músicos se mueren de hambre. Nah, hombre, pues cuál, aquí seguimos. Y divirtiéndose. Sí, y también muy orgulloso de mis compañeros de aquí de Monterrey. O sea, los quiero a todos. Tengo mis diferencias, te digo, con Toño Machete, tengo mis diferencias, pero lo quiero, como no tiene idea el cabrón. Si hay una diferencia creativa o de producción, pero se me hace una persona que es un valor muy grande de la localidad. Pienso que mis compañeros músicos de Nuevo León, tanto los norteños como los del rock, no son muy bien valorados por la cultura neolonesa. Debería de haber una calle con estrellas, así como las de Hollywood, donde tengamos una del Jonás. Sí, son los o sea, no mames, pues vamos a Europa y nos da un gustazo ver en los bares que empieza a escucharse peligroso Plastilina. Pop, ¿no? Atrévete, sé que te ha portado, castígame, me he portado malito. No mames, la plastilina. O escuchas de repente Genitalica, güey. En Estados Unidos, en los bares, y la madre, las pinches Genitalica están sonando, ¿no? O vamos a Sudamérica y es igual. Está sonando un chingo. Mi compadre Celso, que en paz descanse, sonaba. Una vez en Alemania estaba sonando bien en los éxitos, sí, bien macizo. Es lo que te decía hace poco, que muchos ya ahorita son muy reconocidos a nivel nacional, obviamente. Sí, e internacional, sí. Sí, pero antes fueron reconocidos internacionalmente. Sí, muchos. Eso me queda clarísimo. Yo me acuerdo de Kinky cuando llegaba a sus giras europeas. Y me decían a mí, es que Kinky Plastilina Mosh tenía discos editados en japonés. ¿Me explico? O sea, Jumbo son una máquina. Che Flip es un mago de la guitarra. O sea, yo los quiero mucho a mis compañeros ahí. Nunca se los he así de que externado. Me llevo muy bien con Jonás. Siempre que nos vemos es otro pedo. Con Pato. De hecho, no mames, pues me llevo bien con todos. He sido muy criticón de sus estilos musicales. Si me digo, no mames, a mí me cayó bien gordo que se desintegraran 3 grupos para hacer uno como Control Machete. Me mamaba a mí la Prófuga del Metate, me mamaba Pasto, me mamaba la última de Lucas, ¿no? Como 3 grupos tan chingones para hacer uno, no chinguen, ¿no? Pero pues después ves lo que hicieron con mucho barato y cómo influenciaron al hip hop nacional e internacional. Y dices, bueno, me sigo mamando a estos grupos, pero les fue muy bien. Yo me acuerdo cuando llegaba al cuarto de Control, ahí de Luis. Ahí con Luis Villarreal. Y estaba en el piso, estaba el Toy con los sampleos y dándole vuelta los discos de lo que iba a crear. Sí. ¿No? Que Luis, por cierto, ahorita pues está encargado de. Y ahorita de todos sus hijas, son, ¿no?, unos chingonazos. Lo que produce Toño, por ejemplo, ¿no? Hizo unas canciones de producciones con Cerati. Lo que está haciendo ahora la mezcla de la ronda machetera con Pato Machete. O sea, yo los presumo a mis compañeros bien machín. O sea, digo, ahorita Kinky está grabando un discazazazo brutal. Lo estaba viendo ahí con Marcos Zavala en Victoria. Digo, el Cabrito Vudú es una máquina. Tocamos juntos y cada vez que tocamos yo lo disfruto como no tienes una idea. Siempre que va a tocar el gran en Monterrey, siempre, si hay algún abridor, a mí no me gustan abridores. Son alternar con nosotros. Ajá. Siempre es el Cabrito. Y el Inspector. Lo que acaba de ser Inspector en la arena. No manches, es que tú fuiste testigo, estaba lleno esa madre. Impresionante. Y nos pusieron de pechito a su público. Eso no lo hace cualquiera, porque regularmente los grupos que son estelares agarran a los que van comenzando. Sí, para que brillen ellos, pero no, aquí brillaron los dos. No, nos invitan a nosotros. Entonces era un compromiso también de nosotros de decir, vamos a estar con el público del Inspector. Y nos fue muy bien. Nos 40 fue muy bien años, los dos, ¿no? Sí. El aniversario de ellos, sí, ellos tienen menos, tienen 30. 30 años, perdón, 30. Y nosotros tenemos 33, bueno, un poquito más, pero te digo, es raro y aparte nos vemos siempre en Estados Unidos, nos cruzamos en las giras de Estados Unidos o alternamos. Quisiera que vieran un concierto donde estaba en los conciertos de antes, que era Celso Piña, el Inspector del Gran, en California, me imagino la raza. o en Chicago. Que, o sea, eso era para que saliera en la televisión, vato. No, olvídate del Gran, lo que hacían es ver a esos grupos allá. O sea, y la gente se volvía loca. Sí, ¿no? Se volvió loca, ¿no? Y creo que eso sí deberían de... la gente de cultura debería de tener un reconocimiento más allá de una plaquita para mis compañeros musicales. Tanta cultura que hay en Nuevo León. Y también te lo voy a decir de Pesado, te lo digo de los mismos Rancheritos del Topo. Se nos adelantó Don Catarino y no hubo quien le hiciera un gran homenaje a Don Catarino. Ha compuesto canciones brutales, ¿no?, interpretadas por Luis Miguel, ha sido un artífice de la música regional. ¿Qué se deberá que no sea darle impulso? Porque todos conocemos lo que me estás platicando, todos conocemos las trayectorias de todos estos artistas,
todos son de Nuevo León, la mayoría. Ajá. Y no se expone de esa manera. No sé si sea la Secretaría de Cultura. Somos muy buenas nosotros. gentes, los músicos regimontanos, demasiado buenos que no nos ven como las grandes estrellas. No hay un rockstar en Nuevo León, no hay ni en lo grupero ni en nada. No hay. Sí hay los maestros, los tenemos cierto respeto, pero son tan dados, tan dados a la gente, tan así, que la frase es al cabo qué. Uh-huh. O sea, invita a Lalo Mora y lo puedes tomar una foto dormido no hay respeto de cierta manera. Al cabo es Lalo Mora. O no hay pedo con eso. O sea, al cabo es el Gran Silencio. Al cabo es Plastilina Moch. Al cabo es Jumbo. Al cabo de acá, al cabo es La Ronda. Al cabo es Pato. Al cabo. No nos ven porque nosotros tampoco nos vendemos de esa forma. La avanzada regia nunca fue hecha con el sentido de ser súper exitosos. No somos tan brillosos como Fobia uh-huh. o tan extravagantes como los Caifanes. Pero si son igual o mejores. Tú vas a ver a Rosso y a Jonás y como andan vestidos del día a día y los ves. O sea, se visten raro porque así son, pero no los ubicas como con esa onda así como de los grandes artistas. Tú ves a Jay de la Cueva, que también lo quiero mucho, es mi amigo, lo amo. Al cabrón es muy chido. Pero él sí es un rockstar. Sí. Sus botitas y su ropa. Todo el glam. A lo mucho que llego yo a estos pinches de Temu. O sea, me explico. Pero si lo hubieras entrevistado a él, hubiera llegado así con una parafernalia bien cabrona. Todo el glam de los 80. Tú acabas de ver a Flip también. O sea, es una chulada de pelado, es un chingonazo, pero no te demuestra ser el gran rockstar, ¿verdad? El inalcanzable. O ves a Chete, es tan sencillo y tan noble. Y no se muestran como el que no tengo tiempo. No, son unos datos bien dados. Entonces, tal vez por esa forma de ser. Como que aparte que todos ustedes se llevan muy bien, sí, y se ven todos muy bien. En una carne asada después de un Pal Norte, vato, no, hombre, es la locura. A ver si vamos a filmar una de esas. Fíjate que acabas de darme una idea con el que nos estamos muy así. Estaría chingón hacer un disco de feats con puros güeyes de la avanzada regia. Estaría genial. Hacer un disco, una rola con cada quien, ¿verdad? Estaría bien padre. Pues mi querido Tony, ha sido un placer tenerte. Nos falta tiempo para platicar de tantas historias. Son más de 30 años y no se puede resolver tan poquito. Y próximamente vamos a seguirte al estudio. Eso claro, es un compromiso. Sí, te invito. Y si es necesario, y también si quieres que te grabe algo, cuenta con mi voz. Si de algo sirve, que sí, por ahí. Alguna locura vamos a hacer. Y de verdad, brother, apreciamos mucho porque eres parte de la esencia cultural, de nuestros recuerdos, de lo que hemos bailado, lo que hemos gritado, lo que nos ha hecho sentir. El Gran Silencio, siempre lo voy a decir, es la pura sabrosura. Así es. Gracias, mi Tony. No, muchas gracias, Carlos. Con nosotros, el único y extraordinario Tony Hernández del Gran Silencio a profundidad. ¡Vámonos!